Juan Carlos Urbina, a.k.a. Wonderboy Music. Eres Senior Producer, productor de televisión para la UFC. Estábamos pasando mucho trabajo. Como dicen aquí, dead broke. Apenas completamos por la renta, estaba súper. Mi casa era como el UFC Central. Mis amigos, hey, ¿quién pelea? Yo lo organizaba, compramos el pay-per-view en mi casa, súper fanático. De hecho, gracias a eso fue que yo conseguí el trabajo con la UFC. Cuéntame. Ahora yo practico mucho la visualización desde que estaba en Venezuela. Y yo tenía un mapa de visualización al lado de mi cama. Y yo tenía un cheque con una cantidad que yo quería hacer del universo que me lo daba a mí. Okay. Pero yo lo sentía, no era un monto gigantesco, era un monto que ahorita lo ves y dices, ¿pero qué? Pero para mí era algo que me iba a ayudar. Me dieron la oferta en la UFC. Y yo con la emoción le conté a mi esposa. Esa noche cuando me fui a acostar veo el mapa de la visualización y lo que me ofrecieron a mí en el año era exactamente lo que estaba en el cheque. De hecho, lo guardé porque... No me jodas. Una de las motivaciones que me hace a mí tener mi canal de YouTube, porque cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudar, si tú aprendes a escuchar un instrumento, es más difícil que caigas en estos géneros que son tan repetitivos, que son producidos en masa, pero esos géneros son necesarios. El trap, el reggaetón, esta gente más allá de querer mostrar su arte, que lo querrá o qué, pero qué arte, eso no es arte, es snackable content, es imparable. Don Juan Carlos Urbina, a.k.a. Wonderboy Music, bienvenido a Poder Reales. Muchas gracias, Ale, muchas gracias por la invitación, un placer aceptarla. No la pude haber aceptado más rápido porque no me di cuenta, pero en lo que la vi dije, pues con todo gusto, especialmente después de ver tu contenido y ver lo que hacen, el contenido que produces. Bueno, pues yo agradecido quedo, agradecido estoy, mejor dicho, y vamos, y viniendo de alguien como tú, de una persona a la que sin conocerte admiro, ahora vamos a hablar y la gente, mi pequeña pero fiel audiencia va a saber por qué, pero en esencia, por lo que digo esto, es porque tú eres un hombre del Renacimiento, Juan. Déjame que te diga porque he estado bicheando un poco, al final no he podido resistirme. Y he estado un poco viendo, aparte de ver tu contenido, porque te sigo, me saltaste en el Instagram un día, probablemente porque consumo contenido de UFC y siempre estoy viendo cosas de edición, producción, para que la gente sepa, ahora tú vas a contar tu historia y vamos a hablar un poquito de cómo llegas tú a donde estás hoy, pero tú eres un productor senior o senior producer para ese deporte del que tanto doy yo la brasa en este podcast, que es las artes marciales mixtas, concretamente la promotora reina, la promotora más top del mundo, que es la UFC. Tú eres un UFC Senior Producer y estás ahí pues generando o ayudando a crear televisión para un deporte como no hace nadie en este jodido mundo. Que es por lo que... es uno de los motivos por los que yo me aficiono mucho a la UFC. Ahora vamos a hablar de ello. Pero... entonces, para que lo sepa la gente, yo te admiro mucho porque precisamente por esto, de primeras, por tu profesión, porque yo trabajando también en televisión, siendo contador de historias audiovisual, pues obviamente a cracks como tú los tengo que venerar y tengo que pues intentar hablar con ellos y tengo que buscar pues entender cómo llegan hasta donde llegan y ver de verdad quiénes son estas personas y aprender. Yo no sé si crack, porque esos son unos zapatos muy grandes, pero viniendo de ti el cumplido significa mucho porque veo no el contenido que subes, el contenido que produces, porque lo que produces son historias hechas y organizadas. Entonces, muchas gracias por el cumplido, porque significa mucho viniendo de ti. Bueno, pues ahí queda y estamos a tope. Lo digo y se convierte ya en un cliché de alguna manera, es decir, que me gusta siempre empezar por el principio. Entonces, ya que te he hecho esta breve presentación, tu actividad principal es, o tu trabajo es productor de televisión. Decía que eras un hombre del Renacimiento porque tú además, y déjame que extienda un poquito tu resume, tu currículum, como dicen en España, porque tú además, aparte de eso, eres un músico consumado, que te he visto ahí tocar la batería, tienes ahí de fondo guitarras, o sea, es decir, eres multiinstrumentalista. Sí, esa es la pasión. Soy mediocre en todos, pero la batería es en el que más destaco.
Ah, vale. Bueno, medio que había que verlo porque te he visto ahí, o sea, la batería es el que más, en el que más destaca, la batería es lo que he visto más que tocas, y bueno, instrumentos de percusión en general, que me han entrado ganas de comprarme unas congas, que lo sepas, ¿no? Porque he visto ahí tu vídeo de afinar congas, que pegó duro, en YouTube, porque además tú eres, como decía, músico por pasión y creas también contenido, tienes un canal en YouTube, que es otra de las cosas por las que me atrajo tu perfil como persona para traer al podcast, en el cual pues haces tutoriales, reviews, hablas de música también, cuando hay noticias así muy significativas, ¿verdad? Vi el vídeo de Rage Against the Machine, que mi hermano es gran fan, desde aquí a mi hermano Fer. Mi hermano se llevaría muy bien contigo, también es fan de Metallica, también tiene cierta opinión acerca del reggaetón, que ya sé un poquito y que ahora vamos a hablar un poco más en profundidad. Él es... Cae bien Fer sin conocerlo ya. Sí. Es un crack, mi bro. Entonces, eso, además creas también este tipo de contenido. Y bueno, y luego también he visto que en el pasado te has lanzado a crear podcasts también. Estás activo en redes, en fin. Luego he visto que es otra de las cosas que ya casi más admiro porque ya vamos cumpliendo años. Esto vas a hablar tú sobre todo, que lo sepas. Estoy aquí rajando yo como una bestia, pero es para dar un poquito de contexto a la gente de por qué deben de escuchar este podcast, porque es que además tú eres un hombre que tienes una esposa, tienes 2 hijos, haces todo esto y luego encima, por si fuera poco, eres motero y tienes ahí que haya visto una Harley, no sé si 2, pero una, y además vas por ahí, por los cerros de Las Vegas en bicicleta los fines de semana, yo no sé cuándo. Pero, sí. Hay varios hobbies. Entonces, nada, yo te digo, yo tengo aquí un par de hobbies y ya voy a apretar de tiempo, o sea que a ver si me das la receta para encima de eso, tener una familia, tener un trabajo, tener estos hobbies que requieren su tiempo para en realidad para pues poder controlar todo lo que son estas diferentes disciplinas. Sea como fuere, decía, me gustaría que empezáramos por el principio y tú como yo, otra cosa que nos une es eres también inmigrante en este país, ¿verdad? Tú a día de hoy vives en Las Vegas, ahí en el estado de Nevada, pero eres venezolano de origen y entiendo que te criaste ahí también. Empecemos por ahí entonces. Juan, ¿cuál es tu historia? Tú naces y te crías en Venezuela, ¿es así? Correcto. Nacido y criado en Venezuela, mi papá militar de la Marina, varios militares en mi familia, por parte de papá y por parte de mamá. Y pues, como siempre con los militares estuve viviendo en algunos estados distintos. Tuve la oportunidad de visitar Argentina porque mi papá estuvo trabajando allá un tiempo ya de grande. Me encantó Argentina, fascinado quedé. Y estudiando en la universidad me cambié de carrera y estudié ingeniería en sonido. Así fue como entré en todo este mundo. Desde pequeño siempre me ha gustado. Tuve la oportunidad de tener un tío, uno de mis tíos. Por parte de mi papá todos son músicos, como llamamos guataqueros, de oído. Guataquero paréntesis, una de las cosas que a mí más me fascinan, porque siempre me enfoco en lo positivo y más en lo que nos une que en lo que nos separa, son estos regionalismos que me dice la gente de sus países. O sea, ¿cómo? Repítemelo, guataquero. Guataquero, que es músico de oído, que nunca estudió, que no fue a clases de solfeo. Sí. Y tengo un tío que toca arpa espectacular. Y por parte de mamá también hay músicos y uno de mis tíos, Fran, él siempre fue muy correcto y se aseguró que lo hiciera de la forma correcta. Entonces, gracias a él, tuve la oportunidad de estudiar en un conservatorio de música, 3 años. Estudié teoría y solfeo, un poco de percusión sinfónica, entonces de ahí hay una base de música clásica. Y bueno, me fui problemas en el país y cosas que son que no vienen a colación aquí. Y estudié ingeniería en sonido, casi a la par. Me gradué, estuve trabajando en un canal de televisión allá en Venezuela, en Puma TV. Y bueno, pasó lo que pasó a principios de los 2000 en Venezuela. Y pues me vine a Estados Unidos. De hecho, llegué aquí la segunda vez con asilo político por problemas en la familia, problemas con el gobierno. Siempre estuvimos en contra de las políticas y del chavismo y lo que Chávez hizo por el país. Y como lo primero que hizo fue dividir. O sea, desde el principio, entonces, Juan, porque si nos metemos un poquito en el tema, lo que te quieres tú apetezca hablar desde fuera, en los principios del chavismo sí que había un mayor apoyo popular, ¿no? 80%. Pero esta es la clave, apoyo popular es populismo. Te voy a decir lo que quieren escuchar.
Yo te voy a decir que las personas que se esfuerzan y que tienen el mérito de tener, les vamos a quitar para darles a ustedes. Y al final lo que interesa es que nadie tenga nada y dividir, porque esa es la forma más fácil de conquistar. Claro, claro. Recuerdo aquella mítica imagen, ¿no? De edificio no sé qué, expropielo desde un carromato allí que estaba, ¿no? Sí. No tienes la cantidad, no te imaginas la cantidad de gente, de familias destruidas, padres de familia que cometieron suicidio porque les quitaron su forma de vida, no tenían cómo sustentar a sus familias, les quitaron terrenos, les quitaron negocios, gente, inmigrantes, italianos, españoles, portugueses, que crearon su vida, todos se lo quitaban así, y la gente lo aplaudía como foca. Pero bueno, eso es un tema un poquito largo y un poquito delicado, y después que pasa mucho tiempo, porque ellos tienen, el mismo gobierno tiene que 22 años, desde el 2008, que de hecho, en lo que ganó, yo dije, creo que voy a empezar a buscar otras fronteras, porque yo hacía campaña, por favor, no voten por Chávez, no voten por Chávez, esos planes son horribles, comunismo, esos son planes que toman 30 años en un país, una franquicia de Cuba, pero no me quiero entrar mucho en eso, porque después que pasa el tiempo te das cuenta que estés en uno de los dos bandos, los políticos siempre juegan para ellos, y claro, tú eres parte de la división, no importa en cuál de los dos bandos estés. Y hay muchas pasiones que se saltan con este tema, especialmente por Venezuela. Pero bueno, el hecho es que gracias a todo ese revuelo terminé aquí. Y bueno, como todo inmigrante, llegué haciendo lo que podía, limpiando edificios, haciendo hamburguesas, de janitor, limpiando posetas, pasando escoba. Me acuerdo que uno de los edificios que limpiamos, el piso 12, me acuerdo, era un edificio de producción y yo veía las computadoras de edición y todo esto y decía, uy, yo debería hacer otro trabajo aquí, pero bueno, ya llegaré. ¿A qué ciudad llegas? ¿A qué ciudad llegas, Juan? A Orlando, llegué a Orlando. Ok. Orlando. Creo que me despierta mucho la curiosidad de cómo llegaste tú a Kansas. Arkansas. Arkansas. Exacto, claro. Si llego a Kansas City, todavía estamos. Porque Kansas City, Missouri, claro, esto estamos hablando, llegué a Arkansas, que es el Rural South, es el sur rural. Wander y yo, para que lo sepa la gente, pues estaba hablando antes un poco, y a mí siempre me gusta, esto aquí que lo sepa la gente, me gusta hablarles un poco de mí para que sepan de dónde vengo o quién soy someramente, y así luego poder enfocarnos en el protagonista del podcast, que suele ser el invitado. Pero yo te respondo con total confianza, lo he dicho creo por aquí alguna vez. Yo fui a Arkansas porque al poquito de terminar, o cuando ya estaba terminando la carrera en España, yo me crié en las afueras de Madrid, un lugar llamado San Sebastián de los Reyes, que lo sepa la gente, hoy es prácticamente parte de Madrid ciudad. Terminé la carrera estudiando en España, que estudié comunicación y periodismo, y quería, en mi cabeza de joven, yo quería conocer el mundo y quería ser un pirata. Entonces entendí que si estudiaba y sobre todo si dominaba idiomas, pues podría viajar una gran parte del mundo. Entonces mi inglés, yo había vivido ya en Inglaterra, sabía un poquito de inglés, entonces me lo trabajé ahí durante un verano bastante intensamente, hice los exámenes y llegué por vía universitaria. Entonces esta universidad de Arkansas me venía muy bien porque tenía buena reputación en su escuela de comunicación, y además tenían on rolling basis status, es decir, que no tenías que empezar en otoño sí o sí, que sucede con muchas universidades, y podías empezar en el semestre que quisieras. Entonces, como el enrollment era semester based, o sea, podía ser cada semestre que llegaras comenzar tus estudios, pues me venía muy bien porque así no tiene que estar esperando un año entero. Ya te estoy contando aquí toda la película, pero en esencia fue por estudios y por las ganas de vivir una experiencia y ver cómo se estudia en Estados Unidos. Es innegable que el imperialismo cultural estadounidense jugó un papel importante en mí. Es una persona que mi primer amor es el cine. Entonces he consumido obviamente muchísimo cine estadounidense, y eso de manera directa o indirecta pues te marca y te causa una curiosidad y ¿sabes? Un deseo de, joder, a ver cómo es esto en la realidad, a ver si está, ¿sabes? El capitán del equipo de fútbol con la animadora, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, pues tuve esa oportunidad y aprovechando que ya internet funcionaba muy bien, pues pude hacerlo todo, y por eso acabé en Arkansas, porque tenía esos diferentes elementos que yo buscaba. Además, otro elemento, yo no vengo de familia de dinero, de perras,
Entonces, pues también el coste de vida ahí era más barato. Entonces yo dije, bueno, si quiero estudiar en Estados Unidos, yo había estado una vez, precisamente, con mi familia, estuve en Miami y yo intuía que si me iba a una ciudad grande, el coste, no solo de la universidad, que también, pero además el coste de vida, pues iba a ser bastante elevado y no tenía el dinero, no iba a comprometer a mi familia, ¿no? Claro. Entonces, pues dije, bueno, a esto se le une el hecho de que yo, en mi afán aventurero, también me gusta la autenticidad por encima de todo, ¿sabes? También este podcast lo hago y hablo con gente que considero, o que desde fuera por lo menos se ve que son auténticos o que tienen que expresan cierta autenticidad con aquello que ponen en las redes o donde sea. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, tengo todo el tiempo del mundo para ir a Nueva York, a Los Ángeles y a donde sea, que al final son ciudades tan cosmopolitas, ¿verdad? Que no tienen la identidad es la de la ciudad. No es la identidad a lo mejor tanto de la nación. Entonces dije, bueno, pues me hice ahí mi investigación, que desde siempre me gustó llegar a los sitios ahí un poco leído, y dije, bueno, pues voy a ir a un lugar que es rural, voy a ir a un lugar que sé que va a ser difícil, que el shock cultural será al principio marcado, pero creo que voy a poder a lo mejor entender un poquito más la idiosincrasia estadounidense y sobre todo el estadounidense medio de clase baja conservador, que a la postre, porque yo llego cuando acaba de ser votado Obama como presidente, que a la postre se convertiría en el núcleo de votantes de Trump y en el núcleo de quien venga. Ahora no sé si será DeSantis o Trump volverá. Hoy hemos visto en las noticias que que ya está oficialmente imputado. Veremos lo que pasa ahí. Hacen un cargo. Que es una cosa, esto es un tema para quien lo siga. Yo lo sigo un poco por encima, la verdad intento no perder, entre comillas, mucho mi tiempo con ello, pero, o sea, de todo lo que hace y podrá hacer Trump, que el cargo que la imputación sea por haber pagado hash money a la actriz porno, me parece loquísimo. Y digo, pero bueno, y todos los sobornos para comprar edificios en los 70 en Nueva York, el ir ahí y decir que valían 30, es que eso 20... Yo creo que eso es un cargo que pueden aislar de cualquier otra persona, porque me imagino que habrán muchos rabos de paja que se pueden quemar volando cerca de la candela. Y si hay un caso más complicado, donde haya cuentas bancarias, donde haya firmas, puede ser que muchos otros intereses estén en esos cargos y este sea el único aislado que pueden relacionar directamente con él. Sí, ya. Quizás no sé, yo. Así, intuición. Ajá. Entonces, pues por eso acabé en Arkansas. Y te digo, ojo, Juan, el protagonista eres tú, pero bueno, yo te cuento un poquito más brevemente. Yo quedé muy contento con la experiencia de vivir en Arkansas porque fue intrínsecamente eso, una experiencia que ya me llevo, entendí. O sea, yo cuando llega Trump ya entiendo, ya no soy como estos neoyorquinos. Cuando yo estaba aquí, recuerdo la gente llorando por las calles en shock, ¿sabes? Y son, en realidad, Estados Unidos, al ser un país tan grande y tan vasto, pasa en los países pequeños, pasa en España, pues en Estados Unidos, que es 10 veces más grandes, la gente yo creo que no entiende de qué, el grupo o las comunidades que conforman su país. Entonces yo cuando siempre, pese a todo lo que había, siempre entendí que Trump tenía una posibilidad real, porque por el mensaje que le daba, sabía que había mucha gente que fácilmente se adheriría. Y había conocido a esta gente, había estado en clase con esta gente, había trabajado con esta gente. Entonces, pues fue una experiencia para mí muy positiva en ese sentido. Además de que por primera vez en mi vida fui considerado un hombre exótico, que hasta entonces yo era ahí españolito normal. Y cuando llego allí decían, wow, so exotic. Y digo, que vamos a hacer, no hay mal que por bien no venga. Pero entonces fue buena la experiencia para mí. Obviamente, si le preguntas a los chavales de Arabia Saudita o pakistaníes o que estaban por allí o de la India, pues obviamente estos no te contaban lo mismo que yo, pero claro. Además estoy hablando de 2009, entonces todavía estaba no fresco, pero todavía coleaba toda la cuestión de la islamofobia, que luego pues se exacerbaría con los medios de Trump, etcétera. Pero bueno, no queremos hablar de política y además esto ya he contado yo bastante de mí. Tú pregúntame cualquier cosa que todo bien. Pero es que me causó mucha curiosidad porque pasaste de Arkansas a Nueva York. Literal. Que para mí New York es una de las metrópolis más grandes y más difícil para sentar raíces, para crear una vida, para conseguir un trabajo, porque hay gente tengo amigos que han venido de Venezuela preparados. No, voy a llegar a New York y pasan 6 meses y a Florida.
Por eso me causó tanto, porque el contraste Pues es gigantesco, de Arkansas a New York. y lo es, pero sí, yo soy una persona que diría a mi madre, que siempre esto es mi fan número uno, yo soy una persona un poco rara, soy una persona un poco extraña y que tengo ese afán, por un lado, de vivir aventuras y luego también me adapto muy rápido a los sitios e intento entender lo que hay a mi alrededor para que no me pille el toro, como dicen en España. Entonces yo entendí y dije, vamos a ver, fíjate fíjate lo que hay en mi cabeza, de 20 y pocos años cuando termino en Arkansas de estudiar el máster ahí, me gradúo ahí. También fui allí porque me dieron una beca, también te lo digo, que ese fue otro punto muy importante. Como me dieron una beca, no tuve que pagar nada por el máster que hice. Entonces eso también me ayudó mucho a tomar la decisión y a tener una estancia allí un poco más relajada. Sea como fuere, mi cabeza estaba, digo, ok, yo trabajo en el mundo de la comunicación, yo aquí no me puedo quedar, obviamente, por diferentes motivos. Punto uno, cultural. Punto dos, mi conocimiento del inglés todavía no es lo suficientemente preciso y para poder desarrollarme en un lugar tan cerrado a nivel idiomático también. Entonces, sin contar que las oportunidades de trabajo son mucho más escasas en el ámbito de la comunicación. Yo en ese momento estaba buscando obtener experiencia laboral, porque aquí cuando terminas de estudiar te puedes solicitar automáticamente OPT, que quizá, no sé si te sonará, el tema de inmigración de los papeles. OPT es un Optional Practical Training, que es una especie de visado por un año para trabajar a tiempo completo en la rama en la que has estudiado, a todos los efectos como un trabajador estadounidense. Entonces yo quería beneficiarme de eso. Entonces dije, bueno, pues tengo 3 lugares básicos, ¿no? Yo miré el mapa y dije, ok, tengo California, Los Ángeles, tengo Nueva York y tengo Miami o Florida. Entonces me fui a Nueva York porque en mi cabeza yo dije, es el más barato de los 3 porque de primeras no tengo que pagar por un medio de transporte. Yo ya había estado en Arkansas el primer mes me comió la mierda un poco, como dicen en España, porque allí no había ni aceras, Juan. Es decir, la vida era en coche. Al banco iban, el banco tenía, ¿sabes? Drive-thru. Tenía el Macauto. Sí, igualito que en Florida, igual que en Florida Central. Entonces, claro, no hay sistema, el sistema de transporte es terrible. Exacto. Entonces está bueno un poco al estilo más tradicional americano post Segunda Guerra Mundial, que es el coche es la libertad y como consecuencia todos tenemos que tener coches y si es de los 15 años, mejor. Entonces, bueno, pues yo ya sabía que eso iba a ser de primera, sin comerlo ni beberlo, tenía que hacer un desembolso grande, no tenía ese dinero y entonces dije, bueno, Nueva York, yo puedo... ese gasto no lo tengo. Voy a tener todos los gastos que tendrían estos otros lugares. Sé que el tema de vivienda es un infierno, pero yo dije, moviéndome... A ver, es que la historia... Joder, Juan, es que esto va sobre... La historia está, luego te la cuento porque la historia... Yo primero, cuando vine a Nueva York entre semestres, me dieron una... No sé cómo... En España le llaman beca. Sí, una beca. Pero es una beca de internship, una internship. En España el internship también le llaman una beca o ser becario, pero no me daban dinero ni nada. Internship, no sé si le decís en México le llaman pasantía. Sí, allá le llamamos pasantía. En Venezuela pasantía también. Sí. Entonces a mí yo conseguí una pasantía para MTV, para trabajar en MTV precisamente. MTV 3. Bueno, eché, me acuerdo, 126 aplicaciones eché. No se me olvidará. Porque era online y Qué entonces me llamaron de ahí, de cena en español, en Los Ángeles. Y dije, Los Ángeles, no me puedo llevar ni que tenía una tartana que le compré a un hermano mexica en Arkansas por $1.200, compartida con otra señora que estaba allí de intercambio, española, también profesora. Y digo, aquí no voy a llegar, me voy para Nueva York y ahí ya veo lo que hago. Entonces llegué aquí a Nueva York, una movida. Esto luego te cuento la historia porque acabé viviendo en los projects, pero yo no sabía lo que era un project. Luego te lo cuento bien porque no creo que... Es que si no, yo soy un rajador nato. Y llevamos 22 minutos, Juan. Pero bueno, el tema está en que, porque había tenido esa experiencia, ya sabía un poco cómo funcionaba Nueva York. No había ese primer desembolso grande y yo ya entendía cómo funcionaba la ciudad porque cuando vine aquí sí que vine un poco con el cuchillo entre los dientes porque... el dinero estaba justo de dinero y no quería, yo quería aprovechar la oportunidad al máximo. Entonces me moví mucho por la ciudad, cogí luego otras 2 pasantías, porque esto en TV3, yo no sé si
tú estabas ya en este país, obviamente, Sí. el canal se fue un poco a la mierda. Entonces dejaron de producir de manera propia porque no tenían los ratings que creían iban a tener. Esta historia que es tan latina, a mí me gusta utilizar el término hispano porque siento que me puedo meter un poquillo ahí. Lo latino, porque viene de latinoamericano, ahí directamente estoy fuera. Aunque si quisiera ser estricto, en realidad yo soy de los latinos, de los OGs, porque no, la gente latina es la descendiente cultural y étnicamente del pueblo romano. Entonces, pero bueno, el tema es que entendí muy bien cómo funcionaba Nueva York, papá, y yo dije, bueno, si me voy para Nueva York, allí yo me puedo buscar la vida. Conocía ya también a gente con la que podía conectar y nada, pues me vine para acá y sí que es cierto que lo del apartamento sudé mantecas, sudé un poquito de sangre para conseguirlo porque aquí la situación de la vivienda es... Eso es lo que yo he escuchado, es como San Francisco, que es un infierno allá. Es un infierno porque además en Nueva York tiene esta jodida cosa del hustle mentality, ¿no? Que está muy bien. Hustle mentality, para la gente sepa, aquí es como que todos vienen aquí a ganar perras, a ganar dinero, a moverse, a estar activo y todo el mundo te quiere clavar, básicamente. Así es como yo, no soy yo el más amante, a lo mejor del capitalismo exacerbado estadounidense, pero tampoco del chavismo He estado en Cuba, entonces he visto cómo es la realidad cubana, entonces ni mucho menos. Sí, tuve la fortuna antes de venir aquí de ir a Cuba y vi un poco la tragedia, ¿no? Sí. Que se vive todavía a día de hoy en Cuba. Entonces, bueno, a lo que voy es que este hustle mentality, pues como que todo el mundo te quiere siempre buscar el negocio. No es tampoco clavar, pero la gente intenta buscarse la vida y está como bien visto y apoyado y es todo entendido. Exprimir lo que más se pueda. Exacto. Para sacar la última gota posible. Eso es así. Entonces, bueno, pues por estas diferentes circunstancias, Nueva York me encajaba. Y luego ya, pues, me moví bastante bien. Tuve, por supuesto, fortuna. Aquí no voy a ir yo de Superman. Tuve fortuna y encontré al final un buen apartamento con un buen alquiler estabilizado. Luego ya, como soy muy de hacer investigación, Juan, pues también me empecé a entender lo que un estado progresista, si te lees todo lo que ponen ahí fuera, pues puedes jugar con su sistema de manera beneficiosa, si eres un poco... si pones el trabajo y te buscas la vida, ¿sabes? Entonces luego entendí que había dentro de este mundo, ¿no? Pues por supuesto hay real estate, hay agentes inmobiliarios que te clavan la vida, que tal, pero luego también hay determinadas zonas que tienen en Nueva York que dar un alquiler bajo, moderado, de acuerdo a los ingresos que se puede solicitar y tal, en fin. Una historia muy larga que esto otro día lo contaremos, pero tuve la fortuna de entender eso pronto, ¿no? Y entonces pues jugué con ello para... También me caí bien, encontré trabajo pronto también en el mundo trabajé en relaciones públicas, también en hablar idiomas, ¿no? Porque hablaba inglés, hablaba español, ahora hablo italiano también, pero antes no, o sea, como fuere. Bueno, pues ahí cayó un poco el tema. Y por eso acabé en Nueva York y luego pues me hice mucho a la vida aquí. Ya me compré una moto a los pocos, yo había tenido scooter también, había una scooter, una Aprilia SR ahí en España, cuando era socorrista. Te estoy contando mi vida aquí, me cago en... Juan, va. Ahora es interesante porque toda esa historia, todo lo que has vivido y todo lo que te atreves a ver en la manera en la que estás afrontando y viviendo toda esta parte del inmigrante, eso se refleja en tu contenido, es inevitable. El video tuyo de Nueva York, como nunca lo has visto, refleja parte de ese viaje y lo ves clarito en lo que me estás contando y lo que estás viendo. Las partes que estás exponiendo de Nueva York que yo no tenía ni idea que existían. Sí, estás extrayendo esa parte cultural que mucha gente no sabe. Ajá. Y que para mí es fascinante al final, porque yo soy un perseguidor de la autenticidad, como ya te digo. Es lo que si te tomas el tiempo y la paciencia para entender la condición humana, es de verdad lo que nos mueve por dentro, por supuesto al margen de los sentimientos viscerales como el amor, el odio, etcétera. Pero es algo que es tremendamente importante y que se refleja en los productos culturales que luego consumimos, ¿sabes? Que yo creo que por eso quizá el trap, el reggaetón, especialmente el trap fuera de Estados Unidos y tal, son como tan superficiales todos estos géneros de música culturales. No, les falta
un cierto elemento de autenticidad porque puedes ver que nada ha cambiado, ¿no? Que la misma base la tienen en el disco entero, que me fui de vacaciones con cerveza y canciones, y poco más. La diferencia cuando un artista quiere exponer su arte y cuando alguien quiere hacerse famoso con el mismo medio. Entonces tienes artistas y tienes gente famosa. Sí. ¿Y cómo ves tú esto? Bueno, aquí ya, pues como te dije, era una conversación libre, vamos pasando de tema, luego hablamos de la OFC, pero ¿cómo ves tú esto? Porque sí que es cierto que tanto el reggaetón como el género del que bebe, principalmente, que sería, que podríamos decir que es el rap. Yo sé que los puristas me van a decir que no, que en realidad bebe del dembow que se inventaron unos jamaicanos o no sé dónde, en una isla caribeña, porque quitan uno de los pas o no sé qué, ¿no? El tumpatún, el famoso tumpatún. El famoso tumpatú, que viene de una canción, precisamente se llama Dembow, si no recuerdo mal, de finales de los 80, principios de los 90, algo así, ¿no? Sí, yo trato de no investigar mucho y cuando la información la paso rapidito. Sea como fuere, a lo que voy es que bebiendo tanto de la cultura del hip hop, y digo rap, pero digo la cultura del hip hop, también, claro, este tema de que la posesión sea un elemento vertebrador del artista, ¿sabes? La posesión me refiero al tema de Making It Rain, el tema de ir con las señoras con la que el culo más grande tenga, esa es la mía, sí. La jipeta, y toda la movida que van contando los reggaetoneros, que es la opulencia esta, ¿no? Tan intensa, pues claro, eso forma parte de ellos, es decir, no lo había pensado nunca en que ¿tú crees que es objetivo entonces también? O sea, esta gente, más allá de querer mostrar su arte, que lo querrá o qué, pero qué arte, eso no es arte. Eso no es. La música se hace en una computadora, se pisa en el spacebar, suena el track que programaste con mínimo conocimiento de música y cantas de lo mismo, de todo lo que has conseguido, de todo lo que tienes, pero ese género existe y es de este tamaño porque lo estamos consumiendo. La culpa es del consumidor. El consumidor que no tiene suficiente cultura, que no tiene suficiente nivel, que es una de las cosas por las que, una de las motivaciones que me hace a mí tener el canal, tener mi canal de YouTube, porque cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudar a que la gente suba un poquito de cultura, si tú aprendes a escuchar un instrumento, es más difícil que caigas en estos géneros que son tan repetitivos, que son producidos en masa, pero esos géneros son necesarios porque es lo que está haciendo que la caja registradora siga sonando en un bar en la noche. Claro. Discoteca que hay lo hablamos fuera de cámara. Una hora para entrar porque adentro está sonando es la misma letra, es la misma música, hablando de lo mismo, pero la gente lo que está haciendo es consumiendo, emborrachándose, comprando. Entonces, mientras eso siga produciendo, si death metal, si Lamb of God pudiera tener el mismo efecto de las cajas registradoras pasando, ese sería el género más popular. Es lo que vendría el bottom line. Y todo el mercadeo está hecho para eso. ¡Wow! ¡Qué interesante! La vis económica. O sea que esto también te lo quería comentar porque, Juan, podemos hablar de esto, tú y yo, tú como venezolano, yo como de familia española, porque yo me considero un pirata cuyo nación es el planeta Tierra, pero la realidad está en que el reggaetón hoy, o sea, en Estados Unidos, creo que, o sea, no sé si es Bad Bunny o no sé quién, pero leí los reggaetoneros son los artistas más escuchados en Spotify. Entonces, ¿crees que, o sea, te pregunto, aunque me has dado un poco la pista ya, ¿tú crees que el reggaetón, que el estadounidense, el productor, el que de verdad ve el dinero aquí, dice, espera, podemos coger esto, producirlo, sacar canciones, o sea, es decir, convertirlo en nuestra máquina de mercadotecnia en un elemento, en una punta de lanza con la que producir y con la que generar pasta como un si no hubiera mañana, y es por eso por lo que pega? Porque a lo que nosotros nos venden, Jimmy Fallon, lo que nos vende es que es por la integración y el Latinx, y en América somos todos de multicolores y toda la historia. Esta cosa que luego, pues, obviamente, sí, pues mira su historia y se sí. No, eso es así, por eso. Nada más. Mientras eso siga rodando, mientras sigas vendiendo publicidad en Spotify, mientras sigas vendiendo suscripciones, porque el reggaetón es lo que más se escucha, ellos van a vendértelo y van a metértelo más, porque es lo más fácil de hacer, es lo que les guste más a la gente. Escucha Génesis cuando estaba cantando Peter Gabriel, enseñárselo a alguien de 15 años, de 16 años, de 12 años, que intenten entender esa música
Yes, de los 70, a Gigante Gentil, que es algo que no escucha, no entienden la música, no les capta. Frank Zappa no es fácil de entender, porque tienes que tener algún conocimiento básico, tienes que dejar que la música caiga y la tienes que escuchar. Y ahorita todo lo que consumimos son el término que utiliza que se llama snackable content. 90 segundos para abajo, 15 segundos para abajo, 14 segundos para abajo. Antes yo escuchaba música, inclusive una canción de Metallica. Sí. Esperabas 45 segundos para que entrara un repique de batería que era espectacular. Ahorita tienes que mostrármelo en 15 segundos para ver qué tan buen baterista eres, porque si no, no lo consumes. Y eso es solamente en Instagram, esos son Reels en YouTube, porque es snackable content. La idea es que sigas pasando y sigas pasando. Y si te fijas, hay unas aplicaciones que si ves el mismo video 3 veces, ellas mismas suben. Hey, le puedes dar para abajo, dale swipe para abajo, porque tenemos más contenido. Es snackable content y sí, yo creo que es imparable esto. Cada uno sí. de arena, enseñar música, explicar de dónde viene esto, cómo te están manipulando, pero es muy, muy, muy difícil porque las nuevas generaciones, ellos prefieren agarrar un contenido de 15 segundos, escucharlo, que sentarse a escuchar Supper's Slaughter de Genesis, una canción que dura 18 minutos. Esto no lo entienden. O el último disco que sacaron, canciones de 8, de 9 minutos. Es muy impensable que las nuevas generaciones consuman eso. Wow, o sea que es una tormenta perfecta de alguna manera, porque la cultura, para ti la cultura de la inmediatez, aparte de la mercadotecnia del tema económico, la cultura esta de la inmediatez es lo que también le pega ese otro empujón más a este género. Claro, porque las canciones son todas súper cortas, es que no pasa una de los 3 minutos, yo creo, ¿no? Claro, y eso tiene mucho tiempo, los 3 minutos de radio. De hecho, cuando estás grabando una canción, tiene que ser editable, porque tienes que tratar de ponerla de 3 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos y medio, para ponerla en radio, lo que era antes, bueno, lo que todavía es radio, y contenido para radio, de 3 minutos, lo que pasa es que ahorita la mayoría es todo streaming. Claro, Spotify, SoundCloud, whatever. Y el reggaetón es perfecto para eso, porque tú puedes, con los ojos cerrados, le das un botón y cortas la canción de reggaetón y ya es una pieza completa, porque... Te pongo, intento, ya, que no sé, me gusta a veces ser un poco cabroncete, me gusta a veces hacer de abogado del diablo. Te pongo, todo lo que quiera, el reggaetón tiene todos estos elementos negativos, el tema de la... No es esto lo que te quiero comentar, pero también hay un elemento bastante negativo que ahora ya del que ya no se escucha, o sea, también se le ha dado la vuelta a la tortilla de manera, yo creo, maestra, ¿no? Que es el tema de la objetificación de la mujer, ahora como objetificación. Si lo adornas un poco, puede convertirse en empoderamiento, ¿no? De esto ya no se habla. ¿Te acuerdas al principio del reggaetón que se hablaba mucho de que denigraba a la mujer? Esto ya se ha perdido. Ahora ya se la empodera, ¿no? Porque nadie le hizo caso, nadie le prestó atención, y lo que no le prestas atención desaparece, y no le prestaron atención, que otra vez, esta es mi opinión. Sí. No le prestaron atención porque venden mucho, generan mucho dinero para mucha gente. Entonces, fíjate, ahorita tú vas a hacer una serie que quieres poner en televisión, un sitcom. Sí. No puedes mostrar violencia, no puedes ofender a nadie. ¿Tú llegaste a ver El Chavo? Sí. La cultura latinoamericana de México exportó eso y todos crecimos con muchas cosas en la cultura. Claro. En España lo ponían incluso ya, cuando yo era pequeño todavía lo ponían. Sí, bueno, ahí doña Florinda le daba cachetadas al otro, el otro le pegaba, Kiko. Había violencia infantil. Entonces, ¿por qué ahorita no puedes hacer una serie así? Pero El Chavo sigue saliendo, todos los días lo pasan en miles de canales, porque esto ya está hecho, esto ya está listo y esto sigue dando dinero. Pero algo nuevo, no, porque nosotros no apoyamos esto nuevo. Bueno, si no lo apoyas, ¿por qué está esto afuera? ¿Dónde están estos movimientos que defienden los derechos de la mujer? ¿Dónde están ahorita con el reggaetón? Porque dale play, y muchas veces esas canciones animan las marchas. Entonces, de verdad es lo que esté vendiendo y lo que genera dinero, lo que quieren mantener. Porque nada de eso cambia. Lo que cambia es lo que nosotros le prestamos atención. Cierto, eso es verdad. Te iba a decir, estaba dando ese punto negativo porque era ya como que el último, pero te voy a dar también, abogado del diablo, aquí, por lo menos en Estados Unidos, lo he avanzado antes un poquillo, nos venden que gracias al reggaetón, la cultura latin se está haciendo mainstream, es decir, para todo el mundo, para que la gente que no habla inglés,
y está contribuyendo a que se vea el talento de Latinoamérica en el gran escenario, en la gran tarima de los Grammys, los whatever, las colaboraciones de Beyoncé con no sé qué, con Karol G o whomever, ¿sabes? ¿Cómo ves tú esto? Como venezolano, Venezuela exporta también, hay reggaetoneros, ahora mismo no sé quién, pero alguno habrá venezolano, digo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto de que se asocie el reggaetón a la cultura latinoamericana? O como de nuevo, el ex máximo exponente de la cultura latinoamericana. Bueno, utilizaste la palabra talento latino, pero ahí no hay talento. Todo es autotune. Gracias por precisar. Todo es autotune, todo es producción masiva. Entonces, claro, si la gente está identificada con ese talento y quiere identificarse con esa música y que los latinos sean aceptados aquí por eso es otro tema con ellos. A mí eso no me representa. A mí eso no me representa como latino. De hecho, no me gusta usar representación latina. El arte es arte, porque la música estadounidense es la música europea. Yo de pequeño escuchaba la Polla Records. ¡Tía! Legendaria. Me encantaba. ¡Hombre! No, Claro. no, esto es música europea. No, es música. Es música, es música, es música. Joder. Talento y música latina que me representa a mí era Miami Sound Machine con Gloria Estefan. Eso es latino. Shakira, claro, cuando hizo el crossover, ahora se pasó porque lo que vende es el reggaetón, pero cuando Shakira comenzó a entrar en el mercado latino, Ricky Martin comenzó a entrar en el mercado latino, eso es más pop. Pero lo que se está pegando ahorita, lamentablemente, es esto, pero es por el acceso a información. La facilidad que tienes de solo darle un botón y eso es lo que te están vendiendo. Ya. Wow. Es una reflexión. Es interesante porque no es que contradiga, pero ofrece una versión diferente a esto que nos venden y que nos venden sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Porque ahora estamos en una época en la que existe de cara a la galería, ¿no? De cara al público existe este deseo desmesurado de la inclusión, ¿no? Del dar voz, el hecho de que pues los hispanos o los latinos sean el grupo demográfico se supone que más crece y toda la historia, que luego es lo mismo, también está el componente económico de manera fundamental ahí gobernando estas decisiones, supongo, ¿no? Sí. Al final, pues si tienes 30, 40, 50 millones de personas a las que puedes aglutinar, que esta es otra historia. Yo es que con esto soy muy crítico también, Juan. Esto va sobre ti, pero soy muy crítico porque me parece, cuando hablan de todos estos términos desde esta óptica estadounidense, que muchas veces es defendida por gente también latinoamericana, yo digo, pero es que es la óptica, entre comillas, así más gringa que le puedas dar al tema, más estadounidense, porque es como que latino, o sea, digo, pero cabrón, si has viajado, tú que has estado en Argentina, o que has vivido en Argentina, que eres venezolano, o sea, ¿qué tienen en común un venezolano con un chileno o un dominicano con un argentino? O sea, Latinoamérica es tremendamente diversa y el poner ese manto de todos latinos, ¿por qué hablan español? Venga, para adelante. Y les vendemos Modelo, ¿no? No, perdón, Modelo no, que patrocina la UFC, Modelo estamos a muerte. Perdón. Que lo dice ahí siempre Jonanek. Brought to you by Modelo. Pero a lo que voy es que, bueno, pues no me gusta por eso, porque he tenido la suerte, la fortuna de viajar bastante por Latinoamérica. No he estado nunca en Venezuela, pero me encantaría ir. Pero está bueno, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, en México, por supuesto. Entonces, entiendo que es mucho más que eso y a veces me pone un poco triste, pero también entiendo que quizás sea un paso intermedio hasta llegar a un, no sé, a un destino quizá mejor, ¿no? En el que se entiendan que Latinoamérica es como es, por un lado, o está en la situación en la que está, por un lado, no solo, por supuesto, tiene que tomar responsabilidad la gente latinoamericana o los ancestros, las latinoamericanas en general del pasado y del presente, pero que en una parte muy importante también es por la intervención, ¿no? Bueno, que no estamos yendo del tema, pero es por la actividad de los sucesivos gobiernos estadounidenses durante todo el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Pero espero que sea un paso intermedio, ¿no? Al final, no sé, y que contribuya al final a dar una visión más tridimensional o más compleja de lo que es Latinoamérica, que es un lugar fascinante con sus problemas y con sus virtudes también, ¿no? Correcto.
Pero bueno. A mí me gusta más la diversidad que la inclusión. La inclusión forzada. Inclúyelo, pero manteniendo tu diversidad, pues. Sí, no, desde luego. ¿Cómo ves entonces? Bueno, Juan, esto, repito, con mente abierta, ya hablaremos luego, si no, en otro momento. Pero ¿cómo ves tú como hispano? Ahora está viendo, o por lo menos yo estoy empezando a notar, yo no sé si al final eclosionará, pero estoy empezando a notar un efecto rebote en todo este tema del tema woke, de la inclusión, del tal. ¿Tú esto lo has notado, Wander? No sé, allí en Las Vegas esto se nota, es decir, hay como que ahora ya no ha habido varios casos de cancelaciones fallidas, ahora ya la cancelación se vuelve contra el cancelador. ¿No? ¿Tú tienes esta sensación o me lo estoy yo? Quizá aquí que estoy yo, Miss la neoyorquina. Lo he escuchado porque es inevitable ahorita mantenerse alejado de ese tipo de información, de ese tipo de noticias, de gente comentando. Yo trato de no afincarme mucho en dar una opinión, porque al final lo único que puedo dar es mi opinión, y la manera en la que yo contribuyo es no dándole peso y no dándole importancia a eso. Me parece que todo ese movimiento woke tuvo, lo que tú dices, tuvo mucho empuje al inicio, era la popularidad de woke, pero hubo gente que empezó a darse cuenta de por qué un comediante tiene que elegir las palabras con las que te va a hacer reír. No lo escuchas y ya, todos tenemos la libertad de apagarlo, de escuchar otra cosa, de no hablarlo. Pero yo creo que le prestamos demasiada atención a eso. Somos 98% de nosotros que no nos ofendemos y estamos hablando del 2% que se ofende el 50% del día. Yo trato de no prestarle mucha atención a eso. Muy cierto, muy cierto. Soy respetuoso, pero soy como soy. Hasta ahí. Entendido, Juan. Bueno saberlo y gracias por compartirlo. Volviendo, retomando, que te he contado mi vida aquí ya en verso y mi cosmovisión de la nación estadounidense, tú eres el protagonista de aquí, Juan. Entonces, quería retomar. Llegas, comienzas con estos trabajitos en lo que a uno le mandan, o donde puede, ganándose la vida, pero como tú ya eres ingeniero de sonido, ¿cómo se produce entonces la transición a ya poder trabajar en la televisión? Porque hasta llegar a la UFC, ¿cuál es un poco, pues, quizás resumida, si se puede, tu trayectoria hasta llegar a donde estás? Sí, no, lo voy a resumir lo más que pueda porque es un cuento largo. Yo llegué, el año que renunció Chávez, yo estuve allá, yo estuve protestando contra el gobierno, estuve pateando bombas lacrimógenas contra la Guardia Nacional, fui parte activa de tratar de salvar el país. Y lamentablemente estuve ahí en la Plaza Altamira, una plaza muy famosa donde la gente protestaba cuando el gobierno mandó a un sicario, a un matón a disparar a la gente, nos tuvimos que echar al piso y en ese momento ahí en esa plaza murieron 3 personas, incluyendo una niña de 17 años que tuvo un tiro acá. Y de hecho andaba en una moto, yo tenía una Virago 250, una Yamahita. Hombre, sí, claro, la conozco. Y me acuerdo el caos y quizás como me cayó una nube encima y me empecé como a deprimir. Porque me di cuenta de todo lo que el país estaba totalmente parado. Nadie quería decir nada. Total que, para hacerte el cuento más corto, lo más corto que pueda, terminé yéndome. Tranquilo, era Orlando, ya yo había estado ahí estudiando inglés, pero tenía muchos amigos y muchos amigos americanos. Los primeros amigos que yo hice aquí en Estados Unidos, la primera vez que me vine en el 99 fueron americanos, que esos son amigos que tengo hasta ahorita, que son casi familia. ¡Wow! En el 99, te digo, ganó Chávez, yo dije, me voy. Muy interesante esto porque... Esto es muy interesante, Juan, no por cortarte, pero porque para que la gente entienda, hoy, en los últimos, yo lo he notado, en los últimos 3, 4, 5 años ha habido una explosión de llegada de venezolanos a Estados Unidos. Tú vas ahora a Florida, la última vez que estuve, a lo mejor voy la semana que viene, ahí dejo el tema. No, pero hay muchísima, y aquí en Nueva York lo he notado, hay una comunidad muy creciente de venezolanos, pero en aquella época... Juander, tú, o sea, venezolanos muchos tampoco habría, aunque estuvieras en Florida, ¿no? No, y en Florida, la parte donde yo estaba viviendo, era al norte de Orlando, unos 30, 40 minutos al norte de Orlando. O sea, que era bien rural. Y yo llegué, enviaron mi batería de Venezuela y fui a una tienda de música y puse baterista disponible, no hablaban nada de inglés. Yo llegué aquí con un diploma que decía bilingüe, pero te das cuenta rapidito que esos diplomas no sirven para mucho. Pero sí me llamaron de una banda de rock
Y fui y Ok. ahí era con señales de humo que nos entendíamos, con señales de manos, porque era cuando yo iba aprendiendo. Y esos amigos los tengo hasta hoy. Hasta hoy son casi hermanos, me abrieron las puertas de su casa. Yo pasé por unas épocas un poquito difíciles donde yo, bueno, o como o pago gasolina para poder llegar al trabajo el día siguiente. Trabajaba fregando platos lavando los platos en un restaurante. Entonces, como toda esa época, intenté sacarme una visa de turista porque no quería estar ilegal aquí. Regresé a Venezuela, me la negaron y al final terminé viniendo aquí con asilo político, pues lo político de gobierno. Entonces, mientras me salían los papeles, pues estaba trabajando de lo que podía hacer, ¿no? Vendiendo perros calientes, limpiando casas. Juander, me compartes esto y ahora me causa la duda. Yo siempre he oído, y no lo sé porque no lo he vivido, que existe un Estados Unidos pre 11 de septiembre de 2001 y post 12 de septiembre. Entonces, tú conociste entonces, si es 99, 99 es la primera vez que llegas, pero claro, entonces, ¿es así? La primera vez que llegas es 99. Entonces, o sea, que tú estabas haciendo tus papeles prácticamente cuando estaba a punto de suceder o acabaría de suceder el tema de las Torres Gemelas. Hostia, sí, ¿cómo viviste eso, macho? Porque se tuvo que parar todo, tuvo que ser un caos, ¿no? A nivel Sí, yo estaba saliendo por el trabajo ese día y ese día no hubo trabajo, no hubo nada. Yo lo vi en vivo el segundo. Casi toda la gente que yo estaba aquí en Orlando. Ya estabas, ya habías cerrado papeles y habías venido con el asilo, o sea que estabas ya en el país. No, Vale. No, todavía no, porque eso fue el 11 de septiembre fue de 2001, ¿no? 2001, correcto, sí. 2001. Estaba aquí todavía, yo estaba estudiando inglés, pero con visa de turista, porque con visa de turista de Venezuela te dan 6. Ok, eso era en esa primera etapa. Vale, entendido. Entonces, de hecho, un par de veces agarré crucero porque en los cruceros no tenían el sistema de computadora y regresaba y te enseñaban 6 meses más y podías tratar de rebuscarte haciendo lo que... He oído de ello. Aquí en Nueva York son muy comunes, el crucero te mandan a Niagara Falls, se dan las cataratas del Niágara, de ahí mejor un crucerito y luego vuelven. Sí. Hasta que lo haces varias veces y se dan cuenta y ya, bueno, eso se resuelve de otras formas. Sí, pero no, yo estaba aquí y sí, porque cuando yo llegué aquí la primera vez me dijeron, no te van a dar licencia, tú eres turista, tú lo que tenés es la I, ¿cómo se llamaba? La I-94 o I-94. Ajá, I-94, exacto, el I-94, sí. Con eso no te van a dar licencia. Una de las cosas que he hecho yo desde que soy inmigrante es que no escuchar a nadie, a menos que tengas una experiencia directa. Si tú te sacaste asilo y tienes asilo, te escucho. Si tú tuviste una visa de estudiante, ¿cómo la sacaste? Te escucho. Pero si me vas a hablar por un amigo tuyo, yo no escuchaba a nadie. Yo me fui al DMV con mi pasaporte y mi papelito. Me dieron la licencia por 10 años. Correcto. Esperé 9-11. Claro. Y después, pero es exactamente lo que está diciendo después, se puso mucho más difícil la cosa. Yo tenía mi licencia y todo eso, pero sí. Bueno, asilo político, después que tienes 6 meses aquí, como sabes, tiene que darte un permiso de trabajo, porque ya trabajo que si tenías ahorros te los tiraste encima. Y con la visa de trabajo ya pude, en lo que tuve, porque tenía experiencia en el canal de televisión, empecé a trabajar en una productora aquí, intenté hacer algunas cositas allá que son cuentos largos, pero son experiencias que al final te sirven. No todas son gratas. Claro. Al final son experiencias que van llenando el bulto de experiencia y sabes qué no hacer después. Pero siempre, desde que me vine de Venezuela, yo era fan de la UFC. Me encantaba el deporte. Espera. O sea, tú eras fan de la UFC. Entonces, o sea, tú eras fan de la primera UFC. Es decir, preferidas. Hostia, presufa. Una de las primeras peleas que yo vi, que recuerdo verla, fue cuando Frank Shamrock le quitó el título a Tito Ortiz. ¡Wow! Esas son una de las primeras peleas que yo vi que me impactó y conocí el nombre de Tito Ortiz y Frank Shamrock y tenía un hermano que se llama King Shamrock. Claro, que había competido antes. ¿Y cómo conseguías en Venezuela? ¿DVDs era entonces en el videoclub? Sí, a veces DirecTV lo pasaba algunas veces, pero no era como ahorita, como puede ser un fanático aquí. Yo no sabía cuándo pasaba, yo lo veía y me encantaba. Y, esto es la UFC, eso son las peleas en el octágono y la veía y me gustaba, pero no era un fanático organizado como puede ser el fanático de ahorita porque hay mucho más acceso a información. Yo veía algo que me gustaba, veía algo que me gustaba. Y cuando sabía va a haber un pay-per-view, y ya cuando estaba aquí después del 2002, ya mi casa era como el UFC Central. Mis amigos, hey, ¿quién pelea esta semana? Yo lo organizaba, comprábamos el pay-per-view en mi casa e íbamos a una súper fanático. De hecho, gracias a eso fue que yo conseguí el trabajo con la UFC porque... Yo llegaba de trabajo. Cuéntame. Ahora, yo llegaba y me encerraba y le decía a mi esposa, espérame porque ahorita voy a ponerme al día, y veía sesiones de preguntas y respuestas, ruedas de prensa con los peleadores, y en una de esas ruedas de prensa era un Q&A con Dana.
y a alguien le preguntaré, "Ay, yo quiero trabajar, soy contador y quiero trabajar con la UFC, ¿cómo hago?" Y él preguntó a alguien y alguien le dijo, bueno, te tienes que meter en ufc.com, diagonal ¿Careers? O jobs. Inmediatamente le puse, porque fue un impulso que sentí, puse pausa en el video y acomodé mi resumen y apliqué para la WEC, que la acababan de comprar, como asistente de edición y para la UFC como editor. Pero era algo porque estábamos pasando mucho trabajo. Estábamos, como dicen aquí, dead broke. Apenas completamos para la renta, estaba súper. Yes. Y para mí era algo como muy grande, ¿no? Yo lo puse ahí, lo dejé y nunca le paré, porque yo dije, no creo que me vayan a llamar. Como a los 4 meses más o menos, estoy yendo al trabajo y me llega un mensaje de SUFA. Me dice, hey, soy de la tal y tal, del Departamento de Recursos Humanos de SUFA. Y el cerebro se me trancó. No escuché más nada del mensaje, pero cuando dijeron SUFA, todos estos pensamientos vinieron. Tuve que parquearme a un lado, calmarme y escuchar. Entonces sí, de ahí me querían hacer una entrevista. Para lo que me hicieron, sí, en Orlando. Claro, o sea, tú estás todavía en Orlando, en Las Vegas ya producía, la UFC ya producía todo en Las Vegas, o en aquella época donde... No, todo en Las Vegas, siempre he estado en Las Vegas. Siempre he estado en Las... Ok. Esto fue en el Es que, 2009. claro, porque si estaban los Fertitas ya, es que no sé, yo no sé si al principio era a lo mejor Los Ángeles o algo, no sé. Había una oficina en Los Ángeles, pero creo que la mayoría de las producciones era... Siempre se hizo en Las Vegas, incluso... Sí. De la época oscura en realidad no importa, porque tú ya llegas en época fertitas, Sí, porque ya después de 2001. Entonces, todo bien. Y claro, entonces, o sea, te hace una entrevista, pero ¿y qué la haces? ¿Por teléfono? Primero fue por teléfono. Bueno, cualquier cosa te llamamos, estamos todavía evaluando aplicaciones. Ok. Claro, ya estaba un poquito más emocionado porque ya vi un poquito algo más tangible. Sí. Me llamaron otra vez, me hicieron una entrevista por Skype y después me llamaron, bueno, te queremos volar a Las Vegas para hacerte una entrevista en persona. Wow. Y ahí te das cuenta de cómo cuando pasas un poquito de trabajo y nosotros los hispanos a veces nos encontramos con un poquito más de paredes y de obstáculos y sabemos aprovechar oportunidades o tenemos herramientas. Porque me dijeron, hey, vas a editar con Avid. Yo en Venezuela trabajé con Avid y con MediaScene, que ahí se me cae la cédula, como decimos allá por la edad. Ese no lo conozco. Teníamos 2 canales de audio, 2 canales de video nada más. Tenías que hacer premezcla si querías más una súper bien, pero era muy famoso. Ajá. Y yo había editado con Avid y me dijeron en esa entrevista, Juan, no vamos a estar editando con Avid como dijimos en la planilla, utilizamos Final Cut. ¿Estás cómodo? Yo, sí, claro que estoy cómodo. En lo que terminó la llamada con Skype, me fui a la tienda Apple, compré un libro. El DVD. Y todos los días me iba 1 hora, 1 hora y media a la tienda Apple, a abrir Final Cut, a practicar lo que estaba leyendo en el libro. Porque editar, como tú sabes, editar es editar en cualquier software. En cualquier software. Lo difícil es cómo importa el media, cómo lo distribuyes, las presiones, toda esa parte fue lo que estudié. Y cuando llegué, sí, al final me ofrecieron el trabajo y pues sí, sin duda alguna me monté todo lo que tenía en un camión y crucé el país con mi esposa para... ¿Tu esposa, ella, la afortunada, es venezolana o es de aquí de Estados Unidos? Venezolana, de hecho. Nos conocemos desde que nacimos, éramos vecinos toda la vida. ¡Wow! Hostias, ahí. Sí. ¿Cómo es? High School Sweetheart. Bueno, esto es vecino Sweetheart. ¡Wow! ¡Qué historia! Esta pregunta la tenía preparada y te la quería hacer al principio y se me ha olvidado, pero te iba a decir, ya a lo mejor hemos avanzado un poco, interesantísimo y qué bueno saber porque otra cosa ya que nos une también, yo aprendí a editar con Final Cut, que es claro, esto estamos hablando, tú me has dicho esto era 2008 o 2009, ¿cuándo era? 2009 me has dicho, claro, todavía estaba ahí Final Cut, esto ya es un poco editing, esto es para empollones de la edición, pero claro, era la época en la que Final Cut todavía le intentaba competir a Avid como un professional software, no había pasado a ser prosumer, que es lo que vino luego a partir de 2015 a lo mejor. Entonces, yo aprendí, lo que me llevé de MTV, aparte de un par de amistades, entre ellas mi gran amigo Carlos Gamarra, que le mando desde aquí un saludo porque fue quien me enseñó a mí a editar, puertorriqueño, editor top. Entonces, yo aprendí, gracias a él aprendí Final Cut, fue el primer software que yo luego aprendí con edición de vídeo, pero te iba a preguntar, a día de hoy es la pregunta que te voy a hacer como editor, porque he visto que eras editor de vídeo también en tu LinkedIn. Avid o Premiere?
Si es para una producción en vivo, Avid, porque yo una época me sentaba al lado del octágono con Víctor y con Víctor Dávila y con Troy Santiago a producir SAP, el canal de audio. Y luego cuando empezamos a hacer las producciones 100% en español, yo producía el show y yo editaba el show, no era productor todavía, era el editor del show. Y viajaba para todos los eventos que producíamos, viajaba y on-site, como dicen cuando íbamos a una arena, claro, hacían el setting del trailer de edición y eran 6 máquinas de edición. Nadie se imagina la producción tan gigante que hay detrás de estos eventos. Y eran 5 o 6 máquinas de edición y en Avid tienes la posibilidad de tener a 6 editores trabajando en el mismo programa. Con Final Cut o con Premiere no puedes. Premiere intentó, pero no tuvo éxito. Intentó y sigue. Yo en el proyecto que acabo de terminar, esto ya nos vamos del tema aquí, pero mira, me da igual. Si no lo ve nadie esto, por lo menos disfrutamos la conversación. Este último proyecto en el que he estado, que ha sido un YouTube Originals, muy parecido a ti el tema, me dijeron, esto lo digo en español porque no lo van a ver, que hablan en inglés, pero me dijeron, Premiere Pro, lo único que porque yo lo que has visto y eso, yo actualmente, de manera profesional, con el que tengo asistente es con Avid. Entonces conozco Avid también, o sea, yo aprendí con Final Cut, luego retomé Final Cut un tiempecillo, luego me metí con Avid durante 2021, mitad de 2022. Trabajé para un show de Peacock con Avid, pero este show me contactaron y me dijeron, lo único es que necesitamos que sepas Premiere. Y yo, hombre, sí, Premiere, no hay problema. Me contrataron productores asociados también. Obviamente, si no me tiro el triple. Tú vaya huevazos le echaste, porque es que la gente lo entienda, la presión que se puso Juan ahí diciendo, sí, yo conozco el software, siendo editor, hostia, Juan, ahí pudiste haber sudado sangre más de una ocasión, porque cuando te da error, especialmente en aquella época que te fallaba cada 2x3 o se te cuelga el programa, en España lo decimos cuando se hace crash, se cuelga, sea como fuere, en este último proyecto en el que trabajé, era con Premiere y estaba como impuesto. Yo creo que, es decir, como que a mí me da la sensación de que Premiere estaba pagando a YouTube, porque allí no sabía, el que más sabía a las 2 semanas era yo de Premiere, porque todos los que trabajaban en la producción eran Avid people, eran gente de Avid. Entonces, ahí tuvimos unos problemas al principio, Juan, porque Premiere todavía lo intenta porque tiene la versión production, o sea, tiene el modo production, ¿no? De hacer proyectos de producciones, que es un poco como el share editing ability de Avid. Para que la gente lo entienda, Avid, por lo que tiene fama en la industria, es porque el software está muy bien hecho, muy depurado, y el trabajar en grupo y de manera remota es, pues la verdad es que es seamless, que diría en inglés, es sin ningún problema, sin mácula prácticamente, se hace todo muy sencillo y permite el trabajar en equipo mucho mejor. Entonces, eso es por lo visto lo que es verdaderamente difícil para empresas de software de edición conseguir. Entiendo, yo ya no soy programador de software, no sé por qué es con precisión, pero es como que Avid utiliza esa carta y por eso de Avid te comes los glitches, te comes que la licencia valga 4 veces más, no sé, para profesionales tiene que ser eso una pasta gansa. No, y cuando nosotros lo utilizábamos en los eventos en vivo, teníamos el hardware, una torre donde todas las máquinas estaban conectadas. Entonces, el mismo proyecto, estábamos trabajando los 5 y, hey, cierra el bin de los B-rolls porque voy a salvar. Claro. Y salvabas ahí. Entonces, claro, como era todo conectado y era céntrico, es mucho más cómodo para trabajar en ese aspecto. Pero cualquiera con el que tengas que trabajar ahorita, la tecnología está... o sea que... son más intuitivos los software ahorita. Y entonces, ¿cómo ves entonces? Ya, esto no le interesa, pero bueno. ¿Cómo ves entonces que Premiere en UFC? Yo he visto que también estoy pendiente, no me atrevo a echar el currículum, pero he visto que cuando miro en sitios que me gustaría trabajar en el futuro, he visto y ponen posiciones y piden Premiere y After Effects. Entonces, ahora que utilizáis en Premiere se utiliza en preproducción. Ok. Y en contenido original. Ok. En vivo, cuando vas on-site, es Avid todavía. Ok. Pero hay paralelas entre ellos. Ahorita esta era digital, hay compresiones con las que puedes exportar y se importa y se convierte sin perder calidad y
todo eso, sí, pero se utilizan los dos. En vivo es Avid y in-house es... O sea que la respuesta que me das entonces es diplomática, ¿es esa? ¿Es para en vivo, Avid, para más offline o preproducción? Premiere, te quedas con Premiere. Correcto, correcto. Avid puede ser un poquito más engorrioso y aquí nos vamos a poner un poquito más técnico porque cuando tú importas un archivo a Avid, tú creas una imagen de ese archivo. Tú puedes borrar el original y la imagen queda con el media, es decir, que duplicas el tamaño del proyecto con el que estás trabajando, pero es beneficioso para algunas cosas y para otras no. Entonces, cuando estás haciendo la transición de Avid a Premiere, borras y cambias la carpeta y dices, ¿dónde está mi media? Te cagas. Offline. Que te pones, te entran las placas. Sí, es el offline. Sí, a mí me pasa, todavía no tengo aquí el callo que tú tienes, Juan, entonces me pasa. Pero sí, claro, esto es un factor importante, a lo decirlo. El hecho de que, y te repito, todo bien, aunque no sea muy técnico, pero el hecho, ¿te parece que venden mucho Premiere? Yo ahora ya lo empiezo a conocer bien porque ya me he metido, creo que me voy a sacar la certificación por tenerlo ahí en el currículum, porque al final, terminando este proyecto que terminé hace 3 semanas, pues ya lo he empezado a dominar bastante bien y es una de las ventajas que tiene Premiere, la ingente cantidad de tutoriales que hay en YouTube y e información en foros. Ahí sí que es donde supera con creces y donde le gana completamente la partida a Avid, que es mucho más cerrado y que bueno, pues que quieren que pagues el curso, quieren que pagues su programa de certificación, que son 2 más 2 más 2, que son 6.500 por cada uno de esos, y al final es una carrera, es un degree ahí que te sacas pagándole a Avid por ser proficient en Media Composer. Entonces, Premiere lo venden mucho como que es el valor no es solo que estás manejando Premiere, sino que estás trabajando con el Adobe Suite, ¿no? Porque tienes todo seamless, que transfieres, ¿no? El archivo de encoder. No tienes que exportar directo de Premiere, puedes hacer un cube y todo exporta en el background mientras tú sigues trabajando en el software. Eso está muy guapo, ¿eh? Eso... No, las ventajas de Premiere y de Suite son gigantescas. La integración de temas de Photoshop, que en Avid siempre, no siempre, pero muy a menudo se te va la puta el ratio y se te deforma la imagen, tienes que ajustarla, esto todo es drag and drop, ¿no? La habilidad de tener lo que sería el equivalente de los scripts dentro de Premiere, donde puedes animar gráficos sin tener que ir a After Effects, sino lo haces directo de Premiere por la integración que hay entre los dos. Es mucho más complejo. Ya. Joder, ahí tengo... Premiere, yo porque mi ordenador es un poco antiguo y también yo trabajo siempre a nivel usuario, pero los gráficos en Premiere, en la sección de Essential Graphics y eso, a ver, se me cuelga muy a menudo el ordenador cuando lo utilizo. Será porque a lo mejor tengo... Es muy pesado y requiere, se agarra mucho, se come todo el RAM. Claro. Pero sin embargo, After Effects me lo procesa mejor. También tarda y eso, pero entiendo porque está optimizado para procesar gráficos por la naturaleza del software. Pero de hecho he aprendido... aprendí a ver. After Effects sé lo básico, entiendo el software y luego funciono con templates, que es mucho más fácil porque luego una vez entiendes cómo funciona, pues vas ajustando y puedes modificar todas las cosas a tu parecer. Pero bueno, esto ya es tema, para que la gente lo sepa, esto es lo tema Editing Geek. Sí. Todo bien igual. Me alegra mucho también hablar contigo porque, claro, yo quiero que entiendas también que todo esto, a diferencia de ti, de mi amigo Carlos Gamarra que me enseñó, lo habéis vivido in situ, pero yo todo el aprendizaje profundo lo he hecho en los últimos 3 años, entonces ha sido todo en remoto. Entonces como que no hablas tanto con la gente, ¿sabes? No he tenido nunca, no he estado prácticamente en un editing room. Claro, sí, eso te hace más, eso te hace mejor editor y te hace más, ¿cómo se llama aquí? Resourceful. Más independiente porque estás remoto, ¿no? Yo cuando comencé, no sabía, pegaba un grito y venía otro editor, aquí y acá, venías y te lo decía 2 veces y tú lo notabas. Tengo todavía un libro de notas gigante, un archivo. Un archivo de Word con notas que tomé hace 15, 16 años, todavía las tengo ahí. Cosas que no uso, que las guardo nada más por nostalgia. Nostalgia. Por otro lado, ese tiene la contrapartida positiva, que es lo que yo a lo mejor he hecho en falta, que es un poco el ver, aquí como cada maestrío, como en todas las carreras, cada maestrío tiene su librillo, pues... siento que yo solo he visto editar, ya te digo, Carlos, con el que también he trabajado, y luego al resto de gente
he dado con editores, a veces son muy díscolos, pero he dado con un par que eran más amables y me compartían su pantalla y me permitían verles editar. Uno coincidió que era vecino mío aquí en Nueva York, macho, y fui a verle ahí a su casa con los perros, los niños, y yo allí viendo, porque quería ver su método. Yo soy muy así, soy muy Miyamoto Musashi, padre. ¿Sabes lo que te voy a decir? Es decir, ahí buscar el camino del samurái por ahí dando tumbos y viendo sobre todo cómo diferentes profesionales trabajan, porque para mí es un arte, ¿no? El arte de la edición y, bueno, ya lo dijo Kubrick, que más allá de filmar, escribir y editar, the rest is bullshit, ¿no? Que dijo, el resto es mierda todo. Al final, él decía dirigir, ¿no? Pero yo digo filmar porque entiendo que es lo que sucedía en el momento en el que estás rodando. Claro. Juan, ¿cómo vamos de tiempo? Perdona, ¿qué te quería decir? Vamos bien. Vale. Entonces, volviendo al temita, llegas UFC, tú, o sea, has vivido, entonces, vamos a ver, llegas UFC para que yo me ponga, porque sí que lo había visto en tu club, 2009, o sea, que tú llegas a UFC, UFC acaba de salvarse por el TUF, ¿no? Esto lo conté en el que hice con Wasabi. La UFC es una promoción, deportes y artes marciales mixtas. El deporte, en realidad, es la UFC la que lo empuja a ser deporte desarrollado, moderno y perfectamente estructurado, ¿verdad? Porque hasta entonces no había un conjunto de reglas, no había elementos vertebradores que hicieran de la SMMA un deporte moderno. Había eventos en Japón, había eventos en Brasil, uno era Vale Tudo, el otro era Pride, había patas en la cabeza, soccer kicks, en otro no. Era todo muy deslavazado así, ¿no? Y la UFC es la que aglutina todo esto. Desde la UFC, los Fertitta y Dana White, con todos sus fallos, pero son los que cambian la historia de este deporte. Entonces, tú llegas en 2009, que acaba de pegar el pelotazo del TUF, que fue que 2005, 2006, por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, pero no obstante, si llegas en 2009... sí, ya habían pasado algunos años, sí. Ya estaba bien sólido, de hecho, porque ya habían pasado algunos años. De hecho, yo vi la primera temporada de The Ultimate Fighter, yo estaba feliz porque ya iba a poder ver un reality show de UFC por cable en Spike. Ajá. Ya yo consumía formalmente el deporte cuando estrenaron. De hecho, la pelea de Bonner con Griffin, yo la vi en vivo. Yo fui uno de los que estaba llamando, tienes que poner esto, está increíble esta pelea, en el primer asalto, después del segundo asalto. Tú eres uno de los que hablan todos, Joe Rogan, y entonces la gente empezaron a llamarse los unos a los otros, tienes que poner esto, tú eras uno de esos, ponlo en Spike toda la historia. ¡Hostia! Le mandó la gente, le mandó a los amigos, tienes que ver esto, está increíble. Claro. En vivo. Ya. Entonces, o sea, que tú llegas en esa época. Cuéntame lo que puedas, solamente detalles, cosas que puedan resultar interesantes. ¿Cómo va creciendo la promoción? En 2016, si no recuerdo mal, se la venden a Ari Emanuel, ¿no? Sí. Se la venden. Entonces, ¿cómo viviste tú? O sea, tú llegas, ya es un producto exitoso, tienes ese recorrido de esos añitos. Desde fuera se ve como que estaban siempre, ahora ya te lo tienen bastante bien, ya pues... La máquina bien perfectamente. Exacto, la máquina ya está bien pulida, pero se ve que estaban constantemente evolucionando. Esto, desde tu punto de vista como editor y posteriormente como productor, ¿cómo era? O sea, ¿cómo se produce esa evolución de la manera de contar historias o de la manera de transmitir el deporte? ¿Qué es la clave en el éxito de la UFC? Hay mucha gente que no se imagina todo lo que va detrás de cámaras. La manera en la que nosotros vivimos el deporte, la manera en la que nosotros nos identificamos con el deporte y cómo intentamos contar las historias, cómo intentamos presentar el deporte por lo que es. Porque, y por lo menos en mi situación, hay algo muy curioso que pasó, que esta parte la salté. Okay. Yo hago visualizaciones. Gracias a mi mamá, ella estudió metafísica y me empecé a meter un poquito de ese mundo que llaman espiritualidad, pero es muy... Okay. Ese tema está un poquito delicado también, ¿no? Pero yo practico mucho la visualización, me gusta y está bien secreto, que me parece un tema un poquito peligroso si la gente lo interpreta de mala forma. Yo pido y me llega. Claro. Entonces, yo utilizo mucho la visualización desde que estaba en Venezuela, a mediados de los 90. Y yo tenía un mapa de visualización que lo tenía al lado de mi cama. Okay. Y me acuerdo que yo tenía
un cheque con algo que yo quería tener, una cantidad que yo quería hacer, un cheque que del universo que me lo daba a mí. Pero yo lo sentía, yo de verdad, y dependiendo del humor en el que yo estaba, yo veía mi mapa de visualización o no, y tenía varias cosas ahí, pero una de las cosas que tenía era porque no era un monto gigantesco, era un monto que ahorita lo ves y dices, ¿pero qué es esto? Pero para mí era algo que me iba a ayudar. Y me ofrecieron el empleo, me dieron la oferta en la UFC. Y yo con la emoción le conté a mi esposa, y qué bueno, y cuando nos vaya empezamos a hacer. Esa noche cuando me fui a acostar veo el mapa de la visualización y lo que me ofrecieron a mí en el año era exactamente lo que estaba. De hecho, lo guardé porque No me jodas. Cifra. O sea, era la cifra. Claro, no terminaba en 1850, ¿no? Era un número redondo, pero fue ese mismo número lo que a mí me ofrecieron como sueldo anual, como acostumbran aquí en Estados Unidos, que te dan un sueldo anual, no te dan un correcto, sueldo. Que lo sepa la gente, exacto. Y te lo dan en base a años cuando eres empleado. Pero sí, exactamente. Sí, bueno, creo y no creo. Bueno, en este caso... Estar ahí en la mitad, pero... En este caso funcionó. Y es una gran casualidad. Te dio para crecer. O sea, para creer, perdón. Entonces, pero bueno, en el tema que me estabas preguntando. Claro. Porque quiero que sepas, y para darte el contexto de por qué te pregunto eso, es porque yo a la UFC me convierto en apasionado que soy hoy, es precisamente por la maestría y el poder de contar historias que tiene la UFC. Es decir, por gente como tú. No me convierto por Conor McGregor, que de hecho no me cae nada bien, o por Nate Diaz. ¿Sabes lo que quiero decir? El deporte lo empiezo a entender. Siempre me gustaron las películas de peleas y toda la historia, pero no era yo practicante ni aficionado a ninguna otra cosa. Me gustaba un poquito el boxeo, pero casual al 100%. Pero es la manera de contar historias y de que me hace entender, hostias, esta gente está haciendo algo diferente. Esto no, yo nací aficionado al Atlético de Madrid, moriré así. Mi padre es un fan total y estoy hablando fue socio durante varias décadas. Y yo mis primeros recuerdos son el Estadio Vicente Calderón, el olor a césped y a puros, que en España ahí fumaba la gente puros y pipas que se comen, pipas de girasol. El tema está en que por eso a mí de primeras me cautiva y me engancha la UFC y digo, wow, qué manera tan maravillosa de sacar algo que sería muy árido, muy difícil de entender, porque desde fuera se podría ver como dos hombres o mujeres pegándose hostias hasta arrancarse la cabeza. Mal dicho, completamente errado, pero es la opinión que se tendría antes mucho más y que todavía hoy se tiene. Y veo esa manera maestra de contar historias. Por eso te hacía esta pregunta y por eso me interesaba hablar contigo también más allá de quién es tu peleador favorito o cómo ves a los hispanos, ¿no? Que también te lo voy a preguntar, pero, ¿sabes? Entonces, dicho esto, ¿cómo es esa evolución y cómo vas tú evolucionando también como profesional trabajando con la UFC? Bueno, se presentaron oportunidades que en su momento supe aprovechar, pero hubo momentos en los que tú sientes que estás haciendo más de lo que deberías estar haciendo. Pero estás aprendiendo en ese momento. Tienes que saber reconocer las oportunidades y todos en algún momento en la vida vamos a sentir que, para encontrar la palabra correcta, estás haciendo más allá de lo que deberías hacer. Ahí está la diferencia cuando hay gente que dice, eso no me toca a mí, eso no es mi trabajo. De ir la milla extra. Y es cuando tienes la oportunidad, no importa si te toma una semana o si te toma 3 años, pero tienes que mostrar tu valor. Porque yo creo que uno de los errores más grandes que hay ahorita es que la gente dice, mucha gente, sobre todo gente que está pensando, pero yo soy excelente, yo hago videos buenísimos y yo cuento historia, yo estudié aquí, yo estudié allá y mírame, y a nadie le interesa eso, absolutamente a nadie, sobre todo si estás en una corporación, sobre todo si estás en un trabajo. A la gente lo que le importa es qué puedes hacer tú por ellos. Y suena un poquito egoísta y suena un poquito duro, pero si tú no le haces la vida al que está delante de ti más fácil, va a ser muy difícil que te reconozcan, porque así es como tú muestras el valor. Y utilizaste el nombre de McGregor y ¿qué números traía McGregor? Y después que McGregor mostró los números, ¿cuál es la posición de McGregor? ¿Cuál es la fama que tiene McGregor? Porque McGregor tiene tantos seguidores, porque él mostró el valor que tenía. Entonces, eso es una parte importante también cuando estás trabajando y eso es una mentalidad que muchos tienen. Por ejemplo, por lo menos el grupo con el que yo trabajo, en el departamento de español, todos sabemos que estamos haciendo más de lo que necesitamos hacer porque nos gusta lo que hacemos, porque tenemos un grupo excelente.
Qué me fascina el grupo con el que trabajo. Sí, sí, desde el jefe hasta abajo, porque es bien relajado. Si hay algo que crees que está mal, tienes la oportunidad de comentarlo, sabes que no va a haber repercusiones. Es bien relajado bajo la presión que tenemos, porque ya sabes, la máquina que es la UFC cuando cambia la pelea estelar el día anterior y ves No la te da pelea el el sábado y parece que siempre hubiese estado así, porque es una máquina. Ya. Todos sabemos exactamente lo que pasa. En lo que Mm. llega el mensaje, se cayó esta pelea, todo dependiendo de la pelea que sea, dependiendo de lo que tengas, cuánto tiempo falte para hacer el evento, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer para presentar el producto y para que la pelea salga como tiene que salir. Y eso es algo en la cultura que tenemos dentro del departamento y dentro de todos los departamentos separados que están haciendo eso. Porque también nosotros hacemos todos los shows en vivo. Todos los programas en vivo. Ya. Ok. Ajá. Yo produzco, ahorita estamos trabajando con mi jefe Carlos y con Mónica. Está empezando a producir también una súper inteligente ella. Es esta misma cultura que te digo, sabes cuáles son las oportunidades, reconoces que a veces no llega cuando tú quieres, pero si eres paciente y eres inteligente, sabes que llega y ahí es cuando ves que la gente destaca. Entonces, esa es una de las culturas que tenemos dentro del departamento y dentro de todos los departamentos. Y al final del día, las historias se cuentan solas. Falta que te sientes, porque además de hacer todos los eventos en vivo, producir la señal que va para toda Latinoamérica, la señal que llega a España, la señal que sale aquí en Estados Unidos, doméstica. Nosotros también hacemos contenido original. No sé si has visto el programa UFC Orígenes. Sí. Bueno, sé. Sí. No he visto el de... Sí. Sé que sacando el telly por ello. El último que hicimos fue el de Alexa Grasso. Yo he tenido la oportunidad de producir todos los UFC Orígenes. Sí. Y cuando tú te sientas, cuando tú haces tu investigación y preparas tu entrevista para hacer las preguntas indicadas y cuando ves cómo te contestan, a dónde llevar las entrevistas, las historias se cuentan solas. El de Yair, cuando nos ganamos el tele, porque claro, ese es lo que he visto. Es impresionante. El último que hicimos fue con Alexa. Con Alexa. Esta noche me lo pongo ahí en el UFC Fight Pass. Y que me lo regalaron. Fight Pass y todas las historias se cuentan solas. Entonces lo que hacemos nosotros es presentar estas historias tan increíbles, juntándolo con la creatividad y la cultura que tenemos suena un poquito cliché, pero de compañerismo. Ahí nadie intenta pasar por encima de otro. Ahí. ¡Wow! Sí, no. Difícil en este mundo, ¿eh? En el mundo. Estamos. En el mundo tele, porque he visto, no mucho, pero he visto de eso, Sí. ¿eh? En este mundillo. Sí. Inclusive a mí me ha tocado cuando. Hay veces cuando detrás, por lo menos cuando empecé en la posición de productor, hay veces cuando trabajas con otra gente o con otras compañías que no hay acceso a información. Quizás hay un poquito de secretismo porque te voy a dar yo esto, tanto que me costó. Bueno, eso no lo tenemos nosotros. ¡Wow! Qué importante esa generosidad en el trabajo y es que es absurdo muchas veces, ¿no? Esa cultura de la, ¿no? Ese famine culture o whatever, que lo dice en inglés, esa cultura del hambre, ¿no? Sí, eso es también inseguridad. Yo no soy suficientemente bueno y lo poco que sé, si lo enseño, me lo van a quitar. Pero tienes que darte cuenta que si quieres tener algo nuevo, tienes que soltar lo que tienes para agarrar lo nuevo, ¿no? Qué gran verdad y es algo que a mí me costó entender y que lo entendí en su momento y por eso ahora, sinceramente, intento no guardarme nada, ¿no? En el general, pero en lo profesional especialmente, porque creo que es importante y el compañerismo por encima de todo. Y eso aplica para todo. Eso aplica para todo. Basta revisar YouTube para que veas videos de gente diciendo lo increíble que son y ves que tienen 5 views, 7 views. Y yo pecaba de eso. Cuando nosotros trabajamos, el departamento español trabajó por 5 años desde la oficina en Los Ángeles, desde Burbank. Antes de regresar aquí a Las Vegas. Y yo empecé, cuando estaba viviendo allá, empecé a hacer mis tutoriales en mi canal y hablar, pero otra vez lo que sé hacer yo y mira lo que sé hacer aquí. Cuando nos regresamos, dije, voy a hacer un tutorial antes de irme, cómo tocar salsa. Porque yo aprendí con un profesor excelente allá en Venezuela. Y dice, ¿cómo tocar salsa? Y cuando veo, tú sabes, cuando uno entra a su canal y ve y te empiezan a llegar notificaciones, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Qué hice? Le enseñé a la gente algo, había una necesidad. Wow.
obviamente había necesidad, la gente quería aprender a tocar salsa. A la gente no le interesa que yo sé tocar Pedro Navaja y me sé el intro. Y que sé hacer un repique mejor que el conguero original. A nadie le interesa eso. La gente lo ve 15 segundos y dice, ve, pero si la gente quiere aprender a tocar conga y tú le enseñas a tocar conga, tú sabes lo básico, tú le enseñas lo que sabes, por más limitado que sea, lo básico. Ves que hay la necesidad y ves cómo eso se clic. Wow, hostias, qué grande, qué grande. O sea, que recuerdas, ese fue tu primer vídeo gordo, por así decirlo, ¿no? En tu faceta de creador de contenido, uno de los primeros, por lo menos. Sí. Ya. No me ha sucedido todavía, me cago en la puta. Tengo que empezar a dar más, entonces. Ya voy a tener que pensarlo esto, voy a tener que... No, Tu contenido no entiendo. Es cuestión de... Gracias. Pero qué interesante y qué bonito, o sea, qué bonito saber que esto que me cuentas, que el grupo de trabajo es tan bueno y claro, es que eso hace la diferencia en el... Perdóname. ¿No? En el... Hasta donde tú sabes, en el departamento en inglés, el buen rollo que me estás contando que hay en el de español es también, hasta donde tú sabes, es similar, o ahí es más difícil porque hay mucha más gente. No lo sabes tampoco porque le estás... No, también sí, porque entre todos los departamentos nos conocemos y ahí el ambiente es bien relajado. No relajado porque hay muchísimas personas con las que se trabaja claro. muchas horas. Tú sabes cómo es producción, que a veces, Sí. bueno, toca hacer un día de 18 horas y me tocó porque es producción, Lo comes. sobre todo cuando es en vivo y cuando hay un evento en el que tienes que cumplir y Claro. hay días en los que tienes que sacar el contenido. Uh-huh. Pero también los líderes que hay en la UFC. Basta con ver el ejemplo de Fire Island durante la pandemia. Todas las críticas que se recibieron. Nosotros no dejamos de trabajar. A nosotros nos dijeron, bueno, se paró el país, se paró el planeta completo, pero nosotros teníamos que seguir produciendo contenido. Entonces, hicieron lo posible porque pudiéramos adaptarnos y por ese par de semanas trabajar remoto, pero seguir haciendo contenido. Aunque no había show en vivo, seguir haciendo programas y dando contenido porque ninguna de las televisoras tenía contenido, no había deportes en vivo. Entonces nosotros seguimos trabajando y trabajando y trabajando. Nosotros nunca paramos mientras se hacían planes a ver cómo vamos a regresar, qué va a regresar. Y la gente no sabe la cantidad de dinero que invirtieron en mantenernos a salvo con las restricciones que habían por la pandemia. Los testing, las facilidades que dieron asegurándose de... Bueno, cuando hicieron Fire Island, la burbuja, eso eran por lo menos 6 pruebas solamente para llegar ahí. Cuando estabas aislado. Y eso fueron millones de dólares que se invirtieron para eso, para asegurar eso. Y hubo críticas y no se pasa. Y la UFC comparado con los números, comparado con la NBA cuando regresó, comparado con la NFL cuando regresó, los porcentajes que hubo de contagio o de infecciones fue mínimo comparado con las otras ligas que son gigantescas. Fíjate. De hecho, lo usaron como ejemplo porque nosotros nunca paramos. Sí, Dana, el Tito Dana, como le llamamos mi amigo Jared y yo, Dana hoy lo continúa diciendo y es como un poco su principal o su última gran credencial, ¿no? El que cuando todo el mundo le dijo que tenía que parar, él dijo, por mis cojones, por mis huevos, aquí no se para, y no se paró, y creo que también eso contribuyó a hacer que el deporte subiera más para arriba, en un momento en el que quizá... Popularidad, por supuesto. Claro, UFC fue el último deporte que hubo en vivo, el último evento que hubo cuando comenzó la pandemia, que fue en Brasil, que eso era un evento que se iba a producir normal, y al final dijeron que no entre público por la pandemia, y se adaptó todo lo que había, que de hecho Brandon Moreno estuvo en ese evento. Y fue el primer deporte en regresar en vivo. Entonces, no había más deportes en vivo, solo UFC. Y cuando regresamos tampoco había otros deportes en vivo, solo UFC. Entonces, la gente que quería ver deporte en vivo, vio UFC. Y tuvimos la oportunidad de presentarle el deporte, a muchos más fanáticos. Este es el tema. Fanáticos que lo estaban conociendo y le presentaron el deporte, que no era una brutalidad de 2 personas. Estos son atletas, estos son gente que tiene familia. Gente que viene, hay historias totalmente distintas. Tienes a Kenny Florian, que el papá es doctor, y terminó en Ultimate Fighter porque le gusta, tiene la pasión por eso, y tienes peleadores que vienen de
como Jorge Masvidal, podemos decir, por darte uno. O Daniel Jorge Masvidal. Daniel Rodríguez es aún más jodida, ¿no? Lo de Daniel porque también Rodríguez es huérfano en la cárcel. Ya, problemas con la ley y utilizan el MMA. Mira cómo terminaron. Ahora él está retribuyendo a la comunidad, ayudando a gente de salir de esa vida, que tomen otro camino y hostia, todas esas historias están ahí para contarse. Entonces, claro que lo que nosotros presentamos y la manera en la que lo presentamos. Para mí es un antes y después. Y yo creo que también es la UFC es rompedora de moldes en este sentido porque no rompedora de moldes porque ya ESPN está haciendo 30 for 30, ¿verdad? A mí me encantan los documentales. Soy, como te digo, yo soy contador de historias, yo he hecho muchas cosas, escribo, edición, he actuado, en fin. Pero yo soy contador de historias, así es como yo me defino cuando me preguntan tú qué eres o para lo que has nacido. Entonces, yo sé que ya había mucha potencia documental deportivo con, repito, ESPN 30 for 30 es un producto que les ha funcionado genial, ya desde el 2008, ¿no? Porque fue cuando cumplieron los 30 años, o sea, debe ser 2008-2009, pero la UFC ha elevado el listón, o sea, a un nivel completamente diferente con la calidad y la frescura y, bueno, es que me quedo corto en los adjetivos para contar las historias más allá del deporte, ¿no? Y lo vemos en la joyita de la corona o la piedra filosofal, quizás sea el countdown de cada velada, que es que se sigue superando. O sea, el countdown de Jon Jones con Cyril Gane, yo es que estaba viéndolo allí, Juaner, yo estaba viéndolo aquí en mi cuando salí ahí en el Fight Pass, y digo, hola puta, es que esto es una jodida película de Liam Neeson aquí, o sea, el sound design que tenía, la calidad de cinematografía, es que es de la leche, o sea, esto es porque, ¿qué influencia tienen? Vamos a decirlo así, o sea, ¿hay alguien al que se le atribuye ser el mastermind, la mente maestra detrás de todo esto? ¿O es un esfuerzo grupal y no hay alguien que podríamos decir es la cabeza saliendo? Es un ejemplo. Tú tienes al productor principal, tienes a los jefes de departamentos que evalúan, que te dan la guía. Desde el primer momento que yo entré, en la primera semana que yo entré, tú editas una pieza y te dice, mira, esto no lo hacemos así por esto. Esto no lo nombramos así por esto. Inclusive ahora yo estoy en esa posición. Cuando hay algo que yo estoy evaluando, mira, vamos a cambiar esto por esto y esto y esto. Estás editando un B-roll o un highlight. Ok, no utilices este ángulo porque estás viendo dos espaldas. Aunque el knockout es espectacular, no puedo usar este ángulo. Entonces, esas cosas, esa cultura pasa desde las cabezas de departamentos. Se impregnan los productores. No está nada asignado a una persona. Nosotros hicimos una pieza para Chito Vera esta última semana cuando peleó. Sí. Ajá. Yo tengo una historia, yo escribo un guión. ¿Sí? Y con la historia y el guión hablamos y yo se lo doy al editor y el editor hace magia. Poniendo esa historia y ese guión con ese video que hace el locutor, hace la magia de la edición. Porque es la parte que lo resalta. Entonces, tienes la idea principal, vamos a hacer esto, la idea principal de la historia que vamos a contar. Ok, claro, yo la voy a dividir, vamos a ver cómo contamos esta historia, cuáles son las partes principales, y haces lo que llamamos el string out, de lo que va a llevar locución, de las partes que van a salir de entrevista, y todo eso está al seco, y se la presentas al editor, y el editor dice, ok, vamos a poner esta música aquí, vamos a cortar esto de esta forma, los efectos, aquí un bajón, y es un trabajo en equipo, de verdad. Es un trabajo en equipo, se trabaja duro, pero se trabaja en equipo. ¿Tenéis editores en remoto o están todos allí? Por la mayor parte estamos todos ahí. Sí, okay. Estamos todos ahí. Sabes que está donde está el Performance Institute, la sede principal, el head. Claro. Y ahora está el PI al lado. Sí. Donde está el octágono y donde hacen eso, hay oficinas en el Accenture. Hay equipos de producción en los dos sitios. Me lo estuvo contando Fabiano. Me lo estuvo contando Fabiano Euskey y me dijo que sí, que para al parecer estaban en el español, lo de español se hace ya allí, y me dijo que también iban a traer todo lo de producción portugués para allá también. Sí, de hecho, ya abrieron Fight Pass. Ya estaban. Ok. Sí, Fight Pass de Brasil. Ya está pasando todo el contenido allá. Tía. Ya estoy en la mitad viendo tu programa porque me enteré hace poco. Estoy viendo la mitad de tu programa con Fabiano. Fabiano me cae súper bien. ¿Te imaginarías cómo es? Porque cuando ves en el Apex los eventos, Fabiano sale, se toma fotos con gente, firma. Es una celebridad, Fabiano. Sí, ¿no? En la UFC.
y es tan ligero como persona, puedes hablar, además que puedes hablar con cualquier persona en cualquier idioma. Y te haces hablar y es como si lo conocieras desde hace años. No lo sientes apurado, no lo sientes nada. Cero ego con Fabiano, con todo lo que hace, con la calidad de trabajo que hace, con lo inteligente que es. Hostias, Súper ligero de persona. Y por supuesto estoy también viendo el de Wasabi, que es una de mis personas favoritas en el planeta. hostia. La verdad es que los dos, yo sinceramente me llaman la atención, le toco a su puerta como he tocado a la de otros y ellos me la han abierto y sí que son dos personas extraordinarias. Fabiano, te digo por un lado, Fabiano tiene mi récord en este podcast del episodio más largo, Fabiano, estuvimos 3 horas y no me acuerdo, 3 horas y 20 minutos, pero es que luego, cuando ya paré, Fabiano seguía hablando y nos pasamos las 4 horas. Yo diciéndole, Fabiano, no te tienes que ir a cenar o algo. Yo acabé a las 2 de la mañana, hora neoyorquina, Juan de, pero encantado porque es un tipo, tiene historias para dar y regalar, Sabe enrollado. mucho, como ha viajado tanto, sabe mucho de todo y tiene pasión por muchas cosas y habla con pasión y tú no quieres ni interrumpirlo. Suéltase y habla. Es así y la verdad es que yo lo guardo con mucho cariño ese episodio porque fue, sobre todo conocerle porque te lo imaginas por la vehemencia, ¿no?, que tiene a la hora de traducir en el octágono, pero claro, quién sabe, podría ser un actor, uno nunca sabe hasta qué. Y cuando estuvo aquí en el podcast y me mostró que era incluso más abierto, más intenso, más apasionado, la verdad es que fue un verdadero placer. Gran persona. El gran persona, Fabiano, saludo desde aquí. Pues, Juan, sé que nos hemos acercado ya al final. Hemos hablado prácticamente de un poco todo lo que quería. Lo que te iba a preguntar es, ¿notaste mucha diferencia cuando se Endeavor, la compañía que hoy tiene en propiedad la UFC, hubo cambio a la hora en lo que a contar historias se refiere, en lo que a la producción compete? ¿Hubo como, se notó más como presupuesto de repente y sacasteis mucho más producto por ello o no lo notasteis vosotros tanto? Siempre hay ajustes cuando hay lo que llaman el merger, cuando una compañía absorbe otra compañía. Siempre hay cambios porque te imaginarás la compañía principal tiene departamentos ya establecidos que estarían duplicados en esto y siempre hay algunos cambios y siempre hay algunos cambios que muchas veces son incómodos, pero a la hora de contar historias y a la hora de la producción, la UFC es lo que es por cómo se ha presentado el deporte. Entonces, ¿para qué vas a jugar y para qué te vas a arriesgar a cambiar cosas? Nosotros seguimos contando historias, el cambio es prácticamente imperceptible. Entiendo. De una movida a otra. Si te puedo preguntar, Juan, esto es algo que yo quería preguntar porque me causa mucha curiosidad, porque lo he hecho en el pasado, pero ¿cómo veis, cómo afronta, cómo se ve desde dentro en la UFC la cuestión de la piratería? No sé, lo que puedas contar. El hecho de que haya señales pirata, que obviamente se cae toda la historia, pero que la gente pueda consumir el contenido sin tener UFC Fight Pass, ESPN Plus o sin comprar el pay-per-view. Bueno, por supuesto que hay piratería y la UFC hace todo lo posible por identificarlos y por cortar esas plataformas. Claro, no hay mucho que hablar ahí porque siempre lo hay con todo. Y hay piratería y gente que se aprovecha. Es una movida ilegal, por supuesto. Obvio. Y por supuesto hay departamentos legales tratando de cortar eso. De cortar eso. Sí, pero pasa con el fútbol, pasa con... Bueno, claro. No, desde luego, y te lo preguntaba un poco, pues eso, por saber. Yo entiendo que la UFC al final es una compañía tremendamente exitosa y no será un problema muy grande o lo suficientemente grande como para que tenga mucho más, pero te lo mencionaba porque al trabajar tú en producción de televisión, trabajar detrás de las cámaras, pues me causaba curiosidad el saber cuál podría ser, pues qué tenías que decir al respecto. Sí. No, eso siempre va a haber. Yo creo que eso va a ser inevitable, pero hay gente y hay organizaciones y hay compañías que se encargan de que eso no llegue a una escala donde tenga de verdad un peso, donde pueda dejar una marca en cualquier deporte, que en alguna pelea de boxeo o en algún evento que sea de pago por evento, inclusive películas. Sí, no. Está a la orden del día.
Cada vez menos, no obstante. Yo creo que se van depurando más los modelos, las maneras de hacer. Creo que la UFC también trabaja de manera muy inteligente lo gratis. Es decir, YouTube, yo creo que también... ¿Cómo afrontáis vosotros el tener una herramienta como YouTube para poner una parte importante de vuestro contenido? Juander, cuando producís el Countdown, ¿tenéis en mente que esto se va a ver en YouTube? ¿Los embedded? ¿Que esto se va a ver en YouTube aunque también está en el Fight Pass? ¿O es simplemente lo utilizas como una herramienta que lo ponemos ahí, sabemos que ahí se va a difundir bien porque el algoritmo nos va a beneficiar la calidad, el contenido de calidad que ofrecemos? ¿Cómo es la perspectiva con respecto a YouTube? YouTube es una plataforma gigantesca y es una plataforma importante y lo ves con el programa Embedded. Embedded está pensado, producido y editado para YouTube. Porque está en el Fight Pass también, pero Por supuesto, porque Fight Pass tienes todo. Sí, el que le guste el mundo de las peleas y el mundo de los combates. De hecho, la señal que yo produzco es la que se ve en español con Víctor Dávila, cuando tenemos comentarista Brando Moreno, Alexa Grasso que ha hecho, Claudio Puelles, a Santiago Ponzinibbio, Troy Santiago de Play by Play, anfitrión, y Víctor Dávila que hace muchísimos eventos también. Claro. Todo eso está disponible en Fight Pass. Pero Embedded también está disponible en Fight Pass, por supuesto, pero la herramienta es YouTube, porque estás presentando y mucha gente va y dice, no me puedo perder esta pelea. ¡Pum! Y va a comprar el pay-per-view. O sea, desde la UFC se es consciente en el poder que tiene YouTube a la hora de atraer a nuevos fans y de solidificar los que tienen, y por tanto, qué interesante que Embedded concretamente se conciba como un producto para YouTube. Y ahora que lo pienso un poco más, tiene sentido, ¿no? El que el material sea más en crudo, por así decirlo, muestre más la cotidianeidad de los peleadores cuando se va acercando, ¿no? Claro. Momento y no quiero decir, sin malentendido, no quiero decir que esté producido para YouTube. Está producido para plataformas digitales. Perdón, exacto. Como Fight Pass, ESPN Plus y inevitablemente YouTube, que es lo que la gente tiene más fácil acceso. Exacto. Es la plataforma, el concepto de que YouTube es el principal representante, el que un poco lleva la voz cantante, pero al que todos hoy se enganchan porque que Media Company, compañía de medios, no está ahora, o la tiene o la está lanzando la plataforma de streaming. No, y hay contenido que puedes ver en Fight Pass que no lo vas a conseguir en YouTube. Yo soy consumidor de la Fórmula 1. Me encanta el deporte, lo he visto toda mi vida. Y ahorita con la explosión que hubo después del programa de Drive to Survive. Que, por cierto, esos han cogido un par, como dicen en inglés, un par de páginas del libro de la UFC un poquito, ¿no? ¿No sientes ahí tú la inspiración? Tú ves que es una mezcla de Countdown con Embedded porque sigues a los peleadores y los ves, pero te cuentan... Claro. Ves el detrás de cámara, todas las políticas que involucran eso. Sí. Eso es espectacular. Espectacular. De hecho, cuando veo los episodios los veo en un sistema surround porque el diseño de sonido es de otro nivel. Sí. Ese show ayudó muchísimo. Y alguien me dijo, no, y tienen una aplicación. Y yo estoy suscrito a la aplicación de Fórmula 1. Yo creo que desde el primero o segundo año que estaba disponible. De hecho, yo era uno de los que le decía, hey, por favor, tienen que mejorar. ¿Cómo es posible que no pueda retroceder? ¿Cómo es posible que tengan el icono de la persona que ganó? Si la pelea es a las 3 de la mañana, yo no la puedo ver. Cuando quiero ver la repetición, tienen el ganador así. No hagan eso porque me están arruinando las ganas de verla. ¿Sabes? Yo mandaba feedback. Sí, y ahora, claro, con el presupuesto que manejan ahorita, la aplicación puedes ver toda la carrera desde la cámara de cualquier coche que la cantidad de contenido es increíble y es igual que Fight Pass, en las veces de Fight Pass, porque hay cosas que tú ves en YouTube, la previa de la carrera, lo que ves en YouTube son 5 minutos, lo que tienes en la aplicación de Fórmula 1 es media hora. Claro. Está todo eso. Está pensado para darle la mejor experiencia posible al fan, ¿no? Correcto. Que es tremendamente interesante. Juan, vamos a ir cerrando ya porque vamos a llegar a las 2 horas, se va haciendo tarde. Como aficionado que eres, te las tengo que hacer las típicas preguntitas, venga. Claro. ¿Peleador favorito, Juan? Hay muchos y para mí es un poquito una de las cosas que más diplomático aquí, una de las cosas que más
me costó, trabajando para la UFC, fue separar al fanático del empleado. Uf, qué ¿Te interesante imaginas esto. cuando yo llego? Yo producí un show que se llamaba UFC Now y UFC Ahora. Lo hacíamos al principio en 3 idiomas y lo hacíamos después en 2 idiomas. Ok. Y yo contactaba al talento, a los invitados, entonces me mandaba textos con Daniel Cormier, con hey, estás disponible dentro de 2 meses, vamos a hacer este show, grabarlo, con Michael Bisping, con Kenny Florian, que era uno de los recurrentes en el show. Entonces, esa parte nunca, de hecho, sol de hoy no deja de impactarme. Que yo tenga que mandarle un texto a uno de estos peleadores de los que yo admiraba. De hecho, he entrenado un par de veces con Forrest Griffin, que lo vi en vivo antes de trabajar en la UFC. Y gracias a esto, el deporte es lo que es. Entonces, esa ha sido la parte un poquito más difícil. Entonces, para mí es muy difícil decir cuál es mi peleador favorito. Mira, Brandon Moreno lo conozco personalmente y la humildad que tiene es increíble. Detrás de cámara, la humildad que tú ves no es falsa, no es solo para las cámaras. Él es así. 100% detrás de cámara, él es así. Él es así. Ves de dónde viene, ves la mentalidad que tiene, ves el corazón que tiene. Igual con Alexa Grasso, la humildad. Y tienes otros peleadores que son quizá un poquito más agresivos. La personalidad es un poquito más impactante. Y los ves dentro del octágono desarrollándose. Es súper, súper difícil para mí. Yo soy fanático del deporte y me encantan todos. todos los peleadores tienen su toque. ¿Cuál es tu peleador favorito? Joder. Juan, me pones a mí en un aprieto porque me cuesta mucho también. Me cuesta mucho decirme, pero a día de hoy yo tengo un especial cariño por los brasileiros, entonces, y las brasileiras. Pero mi favorito, pese a que ahora esté un poco de capa caída, te lo digo, es que, nada, pues lo voy a decir, no me voy a subir a su tren, que a lo mejor se acaba la semana que viene, pero mi favorito es Charles Oliveira, do Bronx. Charles Oliveira. Pero precisamente es porque, gracias a vosotros y a la labor que hacéis, supe su historia. Y fue una historia de sub y baja. Fue una historia de sub y baja porque tuvo una época. Él llegó sometiendo a Efraín Escudero, que era un representante de los latinos de Ultimate Fighter. Y llegó y lo sometió y luego noqueado y de repente tuvo como un resurgimiento como aquel que tuvo Overeem en su época. Salió como el ave Phoenix, levantó y ahora es, ¿sabes? Uno de los favoritos. Pero cuando retrocedes y cuentas la vieja escuela o la vieja escuela y la era moderna, es lo que yo... Ves peleadores como Anderson Silva que medía a los contrincantes por 1 minuto y después entraba en el Matrix. Ya te descifré, no tienes nada que hacer. Es arte. Que es muy distinto a lo que puedes ver ahorita con los peleadores que pues alargan su carrera. Claro. No, es cierto. Y yo ya vi a Anderson Silva de capa caída ya en sus últimas peleas, perdiendo en contra de Saña, y ya no le vi en su prime, ¿no? En su punto más alto. Hoy en día, te voy a decir, estaba entre Charles. Lo que pasa es que tengo también mucha debilidad, que a veces me dan ganas de ir, pero me da vergüenza y no voy. Me tengo mucha debilidad por Poatán, por Alex Pereira, y por Glover Teixeira y por Poatán. Son dos que me caen también muy, muy bien. Y a Poatán le tengo un cariño especial porque fui a ver la pelea aquí al Madison con Adesanya y yo esto me lo llevo, tengo hasta la camiseta ahí, que no soy de comprarme el merchandising, pero dije, me lo compro y toda la historia porque fue, la verdad es que entre nosotros, yo te digo las cosas como son, las entradas de la UFC no son baratas y yo pagué, aunque esperé a ver cómo iban los precios, y yo pagué $400 por ir a verse y estuve ahí que... Para los que no somos de dinero, a mí yo soy un poco agarrado, ¿sabes? No, gasto poco, pero me pareció, o sea, cuando salía dije, es que pagaba otros 400 mañana mismo porque me dieron un espectáculo. Esa velada fue tan guapísima y, por supuesto, la pelea principal. Increíble como él sacó esa victoria sin nada. Pero al final, además, viéndole porque... el Madison está muy bien. Yo había visto el baloncesto ahí, pero fui por el espectáculo y tal. Pero el Madison está bien hecho porque yo estaba arriba, en España le dicen el gallinero, estaba en los anfiteatros superiores, obviamente, pero se veía de puta madre. Yo veía a Poatán diciendo, es que no tiene respuesta, pero le veía que no bajaba,
Y cuando empezó, cuando le enganchó, es que me volví loco, vamos, yo que no sé brasileño ni nada, pero No, me imagino la energía estando ahí. la Por energía, favor, y en el Madison Square Garden, tampoco fue que lo viste claro, que es en otra arena, fue ahí en el exacto, Madison es un Square arena Garden. mítico, y sobre todo el ver, ¿no? Que toda la gente estaba con Adesanya, ¿no? Y a Boatán ahí le abuchearon y toda la historia, y luego el ver cómo el antihéroe se convierte en héroe. Vamos a ver lo que pasa en Miami, que viene. la semana que viene. Pero bueno, por decir uno diría Oliveira, pero también Poatán y por supuesto Glover también es mitiquísimo, pero bueno, eso sería, o sea, que también te respondo. Pues nada, Juan, me quedaré hablando contigo otra hora. Eres un crack, ahora yo te lo digo con todas las letras, te lo he dicho al principio, pero ahora te lo digo ya sabiendo. Eres un crack, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Un placer. Yo no creo, pero te acepto el cumplido. Bueno, ay. Y nada, Oye, gracias por hacer este tipo de contenido. Gracias por exponer a gente como Fabiano, por exponer a gente como Wasabi. Y yo creo que es muy importante que hagan esto porque la gente puede conocer a estos personajes más en una conversación abierta, sin tener 3 minutos donde tienes que dar tu idea y la gente sabe más o menos de dónde vienen y de verdad cómo son como personas. Y simplemente en los primeros 20 minutos sabes qué tipo de valores tienen. Entonces, claro. Muchas gracias. Como fanático del deporte, te doy las gracias por hacer este contenido, este tipo de contenido. Y por supuesto, por tenerme de invitado, es un honor. Bueno, de nada. Y nada, Juan, que sepas que se ha convertido en una pequeña tradición decir, si en un futuro, ojalá haya una segunda parte, estás invitado, que lo sepas, a una segunda parte. Aceptada la invitación de una vez. Venga, ahí queda. Me despido ya de la gente. Como siempre digo, llevad cuidado, tronquetes. Nos veremos en el próximo Pod Reale.